Tema del monumento del Ángel de la Paz, también el famoso monumento de Franco. Nosotros pedimos que el ayuntamiento pues limpiase ese monumento porque no tenemos un monumento con esas características y con ese valor artístico, no hay otro igual en Santa Cruz. También ha subido un poco exponencialmente el problema de la delincuencia en la isla. Canarias, mira, eso es un tema que seguimos bastante, o sea, algo que yo miro bastante. Esa criminalidad ha aumentado en torno al 10%, si nos vamos a una isla como la de Tenerife, todavía un poquito más, y en el municipio de Santa Cruz de Tenerife estamos en torno al... ¿Hay un problema con el turismo ahora mismo en Canarias? Hombre, si hay un problema con el turismo en Canarias, tenemos un problema todos los canarios, cuando el turismo es el principal motor económico de nuestra tierra, ¿no? ¿Por qué Vox quiere derogar la ley de violencia de género? ¿Qué alternativa propone exactamente para proteger a las mujeres maltratadas? Pues aplicar el Código Penal, endurecer las penas. No, es que Vox está en contra del medio ambiente, a mí me llaman defensor del coche, a nosotros nos parece muy bien que haya carriles bici, lo que no nos parece bien es que es este carril bici y además en este momento, ¿no? Pues el proyecto, porque estos son fondos Next Generation, estamos hablando de algo más... ¿Qué pasó en el Toscal? Porque hubo una ocupación en el barrio del Toscal. Sí, en el barrio del Toscal. Hubo una ocupación y salieron los vecinos, si no me equivoco, ¿no? Sí, o sea, los vecinos, yo creo que hartos por la situación, ya se echaron a la calle. Había otra vivienda ocupada 2 calles más allá y entonces ya, pues, hartos se concentraron y se echaron a la calle todas las noches, a las 9 de la noche. En general, nosotros hemos estado allí varias noches y además se te enfrentan, te hacen gestos obscenos, te están grabando, se ríen de ti, se reían de los vecinos. ¿Las raíces para mayores? Sí, las raíces son mayores. O sea, hay sí. montones. Mira, ni siquiera el gobierno de Canarias ha podido decir o no ha querido decir la cifra. Solo en el año 2024 y solo la Consejería de Sanidad, es decir, para asistencia sanitaria a inmigrantes ilegales, el gobierno de Canarias se gastó. Cuando se quiere se puede, o sea, sí. Oye, si se han gastado euros ahora, porque eso no se gasta cuando era necesario y siendo necesario para los canarios, ¿no? Para los españoles. ¿Cuál es el argumento real para eliminar leyes de protección específicas para el colectivo LGTBIQ+? ¿No crees que eso los deja más vulnerables? Pero ¿y cuáles son esas leyes que... O sea, a ver... Perfecto. Hola, bienvenute a Otro día más. otro día más. Me dijo el cámara que no me mueva mucho, que me echó la bronca antes de empezar, así que me va a quedar quieto. Sí, porque eres bastante... Movidito. Sí. Pero claro, tengo el invitado a este lado y me tengo que repochar. Sí, sí. Y no me lo recordó, pero me acordé yo. Importante, chicos, nos está costando un montón este proyecto, estamos dándole caña y vamos a subir bastante, gracias a Dios, porque estamos metiéndole mucho empeño, pero necesitamos que le den al botón de suscribirse porque eso nos da monetización. Que además es gratis. Y es gratis exactamente, no te va todavía. Hay que aprovechar que es gratis. Hay que aprovechar que es gratis, que todavía podemos hacerlo. Darle al botón de like si te ha gustado, darle a suscribirse y si... Como siempre los domingos. Y si nos das ese granito de arena, pues todos los domingos podemos seguir subiendo vídeos. Sí, que se vienen algunos bastante interesantes. Bastante interesante. No sé, o sea, no voy a decir en qué domingo estoy, porque no sé qué domingo va a ser. Porque hemos grabado esta semana mucho. La semana que viene grabamos otros muchos. Sí, sí. Y claro, y ahora hay que sentarnos. Tenemos reunión hoy, así que sí. hoy sabremos cómo separarlo. Así que nada. Bueno, antes de empezar, si me permites, yo quería dar las gracias, antes de incluso presentar al invitado, quería dar las gracias al equipo de prensa de Vox Tenerife, porque ha sido el único equipo de prensa que nos ha contestado al menos. Sí que decir, y te ayudo con eso porque se habla de la pluralidad y de hablar y de debatir y de todo eso, y si no nos contestan, nos obvian o nos preguntan si vamos a grabarlo o no, si pueden verlo antes de sacarlo o no, y ha sido la primera vez que un partido político, no sé de... Es decir, hablan de lo que... He intentado contactar con gente. Mira que lo hemos... Y mira que con políticos y con gente influyente y pues... ya, pero es que, claro, y si después, tal... Y hemos tenido, y te juro, damos las gracias, que está la gente de prensa detrás. Gracias por darnos este momento, esta oportunidad, porque se tiene que hablar de todo, aunque moleste o no moleste, si gusta o si no gusta, eso ya... Además es nuestra máxima siempre, hablar de todo. Claro, nos hemos caracterizado en este podcast de intentar darle el pie y el altavoz a cualquier tipo de conversación. Te puede gustar o no te puede gustar, pero esto es un altavoz totalmente libre y que puede venir una persona desde a este lado, que piensa así o piensa así. Aquí estamos
nosotros para escuchar. Muchísimas gracias. Exactamente. Y ahora sí, te damos la bienvenida, Alejandro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Alejandro, representante en el Ayuntamiento de Vox, ¿no? En el Ayuntamiento de Tenerife. Y eres el uno de Tenerife, ¿no? De Vox de aquí. O sea, soy el presidente del partido en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y concejal en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Exactamente. Entonces, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a por esto. ustedes. Enhorabuena por esta iniciativa y espero que tengan muchos éxitos. Dios quiera, Dios quiera, Dios quiera, Dios quiera. Y esperamos, como hablamos después fuera de cámaras por WhatsApp, que no sea la única y que podamos sentarnos todos a hablar. ¿Te imaginas? Sería perfecto eso. Y hablar de Tenerife y hablar de qué se podría ayudar y dejarnos de pelearnos tanto, ¿no? Y qué se podría ayudar y qué se podría cambiar por el bien de Tenerife, por el bien de todos y por el sumar, ¿no? Entre nosotros. Este podcast lo hemos querido separar en distintos bloques, hablando un poquito de problemas locales, de Tenerife como tal, nacionales, de lo que es España y demás, Canarias también, o sea, no es lo mismo problema que tenemos en Gran Canaria, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura que Tenerife, entiendo que todo tendrá su intrínseco, ¿no? Y también de algo de un poquito de política internacional con las noticias más fuertes que están saliendo hoy en día, y lo hemos separado en distintos bloques, y nos gustaría empezar por Tenerife. Como primera modo de apertura, ha habido mucho problema con amigos, que quiero que tú me seas más explícito en este caso, con amigos que se dedican al reparto de mercancías, que trabajan en una empresa repartiendo una mercancía. Sí. Como puedes comprobar, tengo locales de recibir mercancía y están muy mal, están muy cabreados. Y vi vídeos tuyos hablando sobre eso porque no tienen espacio para poder hacer carga y descarga en todo Santa Cruz. Y encima han creado ahora un carril bici en pleno Santa Cruz Centro. Lo vi. Entonces, ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿Qué hay de problemática en todo esto? Porque vi que subiste un vídeo hablando de eso y al final cuando tú estás en el Parlamento tú sabes de lo que se habla, ¿no? Sí, en el ayuntamiento. Yo estoy en el ayuntamiento. Hombre, pero esto, la verdad, es incuestionable, es un hecho objetivo, ¿no? En Santa Cruz han desaparecido aparcamientos en los últimos años y se ha construido un carril bici que atraviesa el centro de la ciudad, ¿no? Sobre todo calle Méndez Núñez, la calle El Pilar, y eso ha supuesto pues, la eliminación de toda una fila de aparcamientos, la supresión de los cargas y descargas. Claro, toda la bajada de calle El Pilar, toda a la izquierda, ¿no? Toda la calle del Pilar, sí. Todo eso genera, obviamente, un inconveniente, ya no solo por la falta de aparcamiento, sino, como muy bien dices, la necesidad pues, de todos aquellos proveedores que tienen que distribuir la mercancía en el centro de la ciudad, porque hay negocios, porque hay bares, porque hay tiendas y tienen que distribuir esa mercancía, pues claro, han visto cómo han desaparecido esos cargas y descargas. Claro, el ayuntamiento dice, bueno, pues que se han habilitado en otras zonas, ¿no? Pero claro, no es lo mismo. Y yo siempre, además una vez lo comenté precisamente en el pleno, cuando uno pone un negocio, cuando ustedes ponen un negocio, uno tiene que invertir un dinero, se tiene que endeudar y piensa muy bien qué es lo que va a hacer. Piensa muy bien qué tipo de negocio va a poner y tiene que pensar dónde lo pone, en qué calle lo pone, porque no es lo mismo ponerlo en una calle que en la otra. Uh-huh. Tienes que analizar, oye, si yo voy a poner un bar, un restaurante, no lo voy a poner al lado de otro bar o otro restaurante, lo pondré 7 locales más abajo. Con lo cual uno decide dónde pone, ¿no? Dónde pone ese local, dónde pone ese negocio, dónde pone esa tienda. Claro, de repente pues te cambian la fisonomía de la ciudad, ¿no? Y eso supone un perjuicio. Te supone un perjuicio a todo, pues al emprendedor, a aquel que ha tenido que endeudarse para mover ese negocio. Claro, eso es lo que nosotros criticamos, ¿no? Porque lo que se nos dice mucho a los de Vox y se nos repite constantemente en el salón de pleno es que ustedes están en contra del medio ambiente, porque se supone que esto es una medida para eliminar los gases contaminantes de los vehículos, ¿no? Para promocionar otro tipo de transporte. No, es que Vox está en contra del medio ambiente, a mí me llaman defensor del coche, y claro, digo, mire, no tiene que ver una cosa con la otra, porque a nosotros nos parece muy bien que haya carriles bici, lo que no nos parece bien es que es este carril bici, y además en este momento, ¿no? En un momento en el que tenemos otras muchísimas necesidades que tiene que cubrir Santa Cruz de Tenerife, porque hay que gastarse... Pues el proyecto, porque estos son fondos Next Generation, estamos hablando de algo más de 1 millón de euros.
algo más de 1 millón de euros. Es verdad que son fondos europeos. Yo creo que esto se ha hecho rápido y corriendo a final del año 2024 porque había que gastar esos fondos, con lo cual también ha generado todavía mayor incertidumbre en los vecinos, ¿no? Porque, oye, de repente se encuentran un carril bici y ahora cómo solucionamos el tema del transporte, cómo solucionamos los cargas y descargas y sobre todo hay que planificar estas acciones, hay que planificarlas. O sea, después de esto y toda la crítica, pues los vecinos molestos, pues empiezan a tratar de implantar medidas, pero claro, que son de difícil implantación, ¿no? Yo pregunté también en el Pleno porque se anunció los cargas y descargas inteligentes, algo así como a través de aplicaciones y tal. Y claro, yo pregunté, oiga, ¿se ha hecho ya ese estudio? ¿Se ha preguntado a los comerciantes quién está adaptado a ese nuevo, puede adaptarse a ese nuevo sistema, ¿no? Porque pues, yo entiendo que por inteligente hará referencia, pues hará falta una aplicación informática, un tal. Pues, y de eso, pues no hay nada, ¿no? O sea, primero se hace la obra y luego ya vemos cómo solucionamos los problemas. Mientras tanto, ¿quién se queda por el camino? nosotros. El emprendedor. Yo te voy a decir la práctica, y no sé si lo sabes, si has hablado a lo mejor con un comercio y tal, te digo el problema que está teniendo esta zona. O sea, que estoy en pleno centro, en Weyler. Sí. No estoy abajo en la avenida nada, pero estoy en pleno centro. Aquí, o sea, ya es un problema. Tengo familiares trabajando en empresas de distribución de mercancías. Ya no te estoy hablando de repartidores, sino de la empresa como tal distribuidora, que tiene un problema gigante con encontrar personal. ¿Por qué? Los chicos que me reparten aquí tienen que aparcar dentro a las 6 de la mañana, porque si no se lo quitan los otros camiones, y con el camión aparcado aquí, cargar carretillas enteras, dar 2 viajes aquí a mi local, por ejemplo, desde el Príncipe, cargar carretillas enteras para poder llevarme la mercancía. Imagínate, esa es la práctica real. O sea, podemos hablar de 1000 cosas, pero la realidad es que el chico que me viene aquí, yo le regalo una de estas cada vez que me viene, se sienta ahí y hace reventado con una pita. Totalmente cierto. Y tú lo has visto, ¿eh? Totalmente. Tú lo has visto, ¿eh? Sí, sí, yo estaba bien. En el fondo, estamos hablando de una cuestión de prioridades. ¿Quién sostiene la economía de un municipio? O sea, además, un municipio eminentemente turístico, ¿no? Por tanto, tiene que tener negocios, tiene que tener tiendas. ¿Quién lo sostiene? Pues eso lo sostiene la pequeña y mediana empresa, el autónomo. Claro, si tú no priorizas eso, si tú no pones el foco a la hora de hacer determinadas acciones, como la del carril bici, si tú no lo haces pensando en cómo va a afectar a la ciudad, pues yo creo que es una acción errónea. O sea, el foco tiene que estar puesto en el autónomo y en el vecino, en los ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife. Y ver cómo, oye, se solucionan problemas, se implantan carriles bici y todo lo que tú quieras. Pero con orden, con planificación, sin que esto suponga un perjuicio para el emprendedor, para el que tiene su bar, el que tiene su restaurante, el que tiene su tienda, que tiene su pequeño supermercado. Eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de realizar acciones como esta, ¿no? Y eso es lo que nosotros criticamos. Y no tiene nada que ver ni con el medio ambiente, ni con la defensa del coche. Nada que ver. Claro, no tiene que ver una cosa con la otra. Otro punto que te quería preguntar, porque sí que es verdad que últimamente mi Instagram, claro, cuando llego a casa yo desconecto y me pongo a ver vídeos y todo el rollo, cuando ya llego a casa, cuando ya tengo dormidos a los niños, cuando ya estoy tranquilo. Y cada vez tengo más cantidad de vídeos que sube la gente de problemas que están pasando. Lo tengo apuntado aquí porque te quiero preguntar qué pasó. Para hacer un poquito de sinopsis sobre esto. ¿Qué pasó en el Toscal? Porque hubo una ocupación en el barrio del Toscal. Sí, en el barrio del Toscal. Hubo una ocupación y salieron los vecinos, si no me equivoco, ¿no? Sí, o sea, los vecinos, yo creo que hartos por la situación, ya se echaron a la calle. Es verdad que lo que todo el mundo tuvo conocimiento fue la ocupación en concreto de una vivienda en el pasaje Rabina, porque fue pues muy mediática por los hechos, por las circunstancias que fuesen, ¿no? Porque yo desconozco por qué ese hecho fue tan mediático, pero claro, ya los vecinos Vio todo el mundo eso. ya los vecinos del barrio, En mi algoritmo salió bastante, la verdad. Sí, todo el mundo. ya los vecinos del barrio, había otra vivienda ocupada 2 calles más allá, y entonces ya pues hartos se concentraron y se echaron a la calle todas las noches a las 9 de la noche. Y lo Salían pues a hacer una cacerolada, ¿no? Uh-huh. Y al final los del pasaje Rabina, claro, esta es la tristeza de todo esto, ¿no? Porque esa casa se consiguió desalojar, que se fuesen los ilegales, los inmigrantes ilegales que habían ocupado esa vivienda,
Pero ¿qué ocurrió? Se trasladaron a la vivienda que ya estaba ocupada y que sí que no, en la que sí que estaban y están más afianzados, porque claro, al final, ¿qué pasa con todo esto? Que el propietario es el que tiene que denunciar, al ser la víctima, el que se ha visto vulnerado su derecho de propiedad porque hay alguien que se ha metido en su vivienda, pues claro, el del Pasaje Rabina actuó, puso la correspondiente denuncia, aparte de haber llamado a la Policía Nacional, etcétera, y se pudo desalojar. Pero claro, ahora mismo en la calle pues El Saludo hay una vivienda ocupada en la que hay pues bastantes inmigrantes ilegales, ¿no? Y claro, que generan bastante sensación de inseguridad a los vecinos. Nosotros hemos estado allí varias noches y además se te enfrentan, te hacen gestos obscenos, te están grabando, se ríen de ti, se reían de los vecinos. Bueno, pues una situación bastante desagradable, ¿no? No es la primera vez que pasa lo del Toscar, porque también en la Orotava, creo que fue. En Tacoronte. Tacoronte fue. Creo que es Tacoronte. No, y arriba, la Orotava. Tacoronte, la Orotava y en muchísimos sitios. Me refiero a que los vecinos se han acostumbrado Sí. para sacarlos, ¿eh? Sí. No, bueno, nosotros estuvimos en la Orotava, fue el verano pasado. Y además eso sí que fue un fenómeno El de Orotava. Ya sé cuál dices, me lo notaba, cierto. Estaban todos en la calle, que era una señora mayor, un señor. Era un señor que vio cómo ocupaban su casa y el problema es que estos inmigrantes de la Orotava lo que hicieron fue, oye, llamar a todos, avisar a todos sus conciudadanos nacionales, extranjeros, que habían entrado de forma ilegal en nuestro país y decidieron llamar y decir, oye, que es que aquí en la Orotava hay un montón de viviendas vacías. Y entonces ahí sí que se creó un fenómeno que causó también malestar hasta el punto que ahí sí el ayuntamiento tuvo que intervenir en colaboración con la colaboración de la Guardia Civil y la policía local para mediar y echar a muchos de estos inmigrantes ilegales que habían ocupado esas viviendas. Pues encima yo me acuerdo de ver vídeos in situ, abriendo la puerta, rompiéndola, metiendo tal. O sea, Sí, recuerdo. me acuerdo que ese fue que se ve grabando como entran. Claro. Entiendo que es más fácil así, Sí. con medios visuales es más fácil para la policía, ¿no? Sí. No, bueno, más fácil para la policía, ¿no? Porque al final tú puedes tocar a la puerta, identificar a quién está dentro o solicitarle la identificación, ¿no? Que se identifique. Pero bueno, que de todos modos el tema de la Orotava o el tema del Toscal, pero es que hace unos meses, yo ya tengo un poco mal la memoria, pero de 2 meses para acá, acuérdense que una señora de más de 80 años que acabó en el hospital sin familia y que cuando salió del hospital para ir a su casa, oye, se encontró que su casa estaba ocupada. O sea, eso ocurrió hace de 2 meses para acá. Es que en Tacoronte también de 2 meses para acá, es más, yo creo que fue en la misma semana, ahí sí, vecinos vieron cómo intentaron entrar en una vivienda en Tacoronte, que yo creo que es a lo que tú te referías, y ahí sí que los vecinos ya se plantaron en la puerta, por aquí no entras, ¿no? O sea, esto es un fenómeno que se ha ido agrandando en general en nuestro país, ¿no? Pero aquí en Canarias y en Tenerife, oye, pues es un fenómeno que es más habitual y yo creo que tiene su razón de ser y su lógica, ¿no? O sea, en la medida en la que vamos permitiendo la entrada descontrolada y masiva de inmigrantes ilegales que tienen que buscarse su sitio, porque es verdad, oye, que tienen pues el centro de las raíces, pero bueno, ellos no están detenidos, ellos pueden deambular libremente. ¿Las raíces para mayores? Sí, las raíces son mayores. Pero hay muchos, o sea, tengo infinidad de amigos trabajando en centros de inmigrantes. Sí. O sea, hay montones, me refiero, ¿no? Sí. Hay un montón de centros. ¿A qué te refieres? ¿Un montón de centros? Sí, claro, Sí, no solo está el de las raíces, hay más. No, pero el de raíces creo que es el único de mayores de edad, ¿no? Sobre todo es el más grande. Es 3.000 pero pico, pues. está previsto, yo creo que ahí ahora mismo, miren, ni siquiera el gobierno de Canarias ha podido decir o no ha querido decir la Pues cifra, yo voy a poner la una cifra foto aquí. exacta que hay. Voy a poner una foto aquí que me cedió, no voy a decir quién, lógicamente, porque si no, no puedo tal. Un chico que trabaja en la cocina y hay 3.600 bandejas de comida. No. Que tengo una foto que la pondré seguramente por aquí, con 3.600 bandejas de comida. ¿Qué me pasó ese chico que ya no está trabajando ahí? Lógicamente. Claro. Y me dijo, somos muchos ahí trabajando, tal, no sé qué. Y después tengo otra que está hay un centro solo de chicas, ¿puede ser? Sí. Hay 10 o 12. Sí, o sea, también hay un centro para mujeres. Para mujeres, Sí, solo para mujeres. bebé, sí. 12 chicas hay, Sí. creo que sí, me dijo 15. El número yo no lo sé. No son públicos, ¿verdad? No me equivoco, en la entrada de las canteras también había uno a la izquierda.
De chico. Pero hay montones, hay como 15 o 20. No, el de las canteras, ahí había un centro, ese centro está en muy malas condiciones y entonces ese se cerró. Es verdad que se utiliza a veces cuando llega pues eso, una embarcación, un cayuco, y necesitan alojarlos de forma inmediata, pues sí que se sigue usando como primer recurso, ¿no? Claro. Pero siempre es luego para ubicarlos en un sitio más ordenado. Pero sí, o sea, a ver, hay un dato reciente, ¿no? Solo en el año 2024 y solo la Consejería de Sanidad, es decir, para asistencia sanitaria a inmigrantes ilegales, el Gobierno de Canarias se gastó 26 millones de euros, ¿vale? Bueno, que también estos son datos que yo creo que son importantes reflexionar sobre ellos, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo llevábamos oyendo hablar del Hospital del Sur, el Hospital del Norte, las listas de espera, el colapso de la sanidad? Fuimos 4 años trabajando en el Servicio Canario de Salud y sí. Ambos, además, en la misma empresa. llevamos una empresa privada que hacía el reparto logístico de la empresa y sí. También te podemos hablar de primera mano. Sí. Sí, pero eso a mí lo que me llama la atención es por qué no reaccionamos, o sea, cuando se quiere se puede, o sea, oye, si se han gastado 26 millones de euros, ahora, ¿por qué eso no se gasta cuando era necesario y siendo necesario para los canarios, ¿no? Para los españoles, los residentes en Canarias, ¿no? O sea, esa es para mí la gran reflexión, ¿no? O sea, estamos acostumbrados, nos hablan de la emergencia migratoria, nos hablan de la emergencia climática, nos hablan, ¿cuántas emergencias tenemos? Sin embargo, de la emergencia social, por ejemplo, de eso no se habla, de que en Canarias, y es un dato de hace 6 meses, ¿no? Del último trimestre del año 2024, o sea, en Canarias, en torno al 45% de los menores de edad están en riesgo de pobreza o exclusión social, el 45%. Pero esa emergencia, esa no se habla. Ahí no es necesario, oye, vamos a ponernos y vamos a sacar el dinero, vamos a buscar el dinero debajo de las piedras. Para eso no. Entonces, este es el gran problema que tenemos, ¿no? O sea, que se permite la entrada de inmigrantes ilegales de forma masiva descontrolada, que se producen, o sea, se reafirman las políticas de efecto llamada, ¿no? Porque en el momento en que, oye, pues no hay ningún problema porque aquí te vamos a alojar, vas a tener vestido, vas a tener comida y tal. Y sin embargo, ¿quién sostiene todo eso? Lo estamos sosteniendo nosotros. O sea, lo sostenemos económicamente nosotros, a costa de, pues, una disminución en los servicios públicos. ¿Qué pasa en el Hierro? Pues que ahí sí que el colapso de la sanidad del Servicio Canario de Salud es total. Hasta el punto que la directora regional del Servicio Canario de Salud, hace cosa así de un mes, reconoció que ese colapso es por la llegada masiva de inmigrantes ilegales a la isla. Creo que la Restinga es uno de los puntos más, ¿no? Si todo entra ahora mismo por el Hierro. Y claro, eso supone, porque eso sí que nos lo contaron a nosotros los vecinos del Hierro, claro, cada vez que llega un cayuco, pues claro, se tiene que paralizar la atención médica. Los médicos de la isla del Hierro pues tienen que atender a esas personas que llegan en esas embarcaciones. Y eso supone la cancelación de todas las citas médicas. O sea, la señora que tenía su cita prevista para ese día, pues ve que se le pospone su cita médica. Entonces, eso es la realidad de esta inmigración ilegal masiva y descontrolada que estamos sufriendo. Nosotros tenemos un podcast con Ibra, un chico que vino en patera para acá. Vino hace 5 años en patera y está trabajando aquí el chico y demás. Contaba, pues muy parecido a lo que nos cuenta él, el tema del efecto llamada y demás. Que es complicado porque él contaba que me dejó frío. Me contaba que él pagó mil y pico, se pagaba por cada uno. Si no recuerdo mal, era 1.500. Si no recuerdo mal, creo que era. Por venir en patera para acá, el dueño de la patera, y venían 235 en su patera. 236, tío. Estamos hablando de 300 y pico mil euros por una patera. Y pues poco le cobró, porque... en plan... A ver... Y él hacía afecto en el podcast, decía,
En plan, no tienen por qué pasar eso, no vengan porque eso es complicado, ahora está muy mal la cosa, no es tan fácil, no es tan bonito todo como lo pinta. El pibe estuvo, el pobre, me dejó frío con todo lo que me comentaba que sufren en esa embarcación. No pasar por la frontera con Marruecos, Además, él recomendaba totalmente de que no. que no vinieran. Lo complicado lo que te puede pasar si pasas por la frontera con ellos, con Marruecos, que es complicado. Zonas en Tánger muy complicadas. Exactamente. Como lo comentaba él, y decía eso, pero claro, si me cobran dinero por venir aquí y se llevan, o sea, ¿quién es? No, es que es complicado. Un efecto llamada, es como le decía yo, eso es trata de personas, ¿no? O sea, eso, Hombre, si tú pagas... hay unas mafias, o sea, A lo que me refiero, son ¿no? mafias que ganan dinero con este negocio de la inmigración ilegal. O sea, eso está claro. O sea, fíjense que eso que estas personas pagan, eso nos lo han dicho en las raíces las veces que hemos estado, hablas con unos con otros y todos un poquito más. No es un tabú poquito, eso lo que pagan todos. No. No es un tabú. No. Es un dato que te lo dicen ellos. O sea, ellos pagan y se suben en un barquito en el Atlántico. De hecho, ha habido muchas embarcaciones que han fallado, ha habido muchos que han fallecido y que se han quedado en el mar, en mitad del Atlántico. Lo contó el chico. Claro, o sea, este drama de la inmigración, o sea, es un tema serio. Y entonces a mí lo que me sorprende es que todavía se siga promoviendo con políticas desde España, se siga promoviendo eso, que estas mafias puedan seguir trabajando, puedan seguir ganando dinero, con promesas de no, yo te llevo, llegamos a Canarias, allí no te preocupes, todo está resuelto, si consigues, si tienes suerte, te van a conseguir montar en un avión y te mandarán para la península, tú ya podrás allí moverte libremente por donde quieras, o sea, con una serie de promesas, ¿no? Para Francia o para donde sea. O sea, son una serie de promesas y la gente, pues eso, pues paga para eso. Claro, ese es el gran drama de la inmigración ilegal, ¿no? De la gente que pierde la vida intentando llegar a la vida. Es lo que decía Ibra. Un chico espectacular, la verdad. Decía, o sea, que son vidas, tío. Sí, son vidas las que se pierden. Con primos o así también había. Y con una promesa de tener aquí pues algo maravilloso, y no, al final te vas a un centro como Las Raíces y estas personas, ¿cuál es el futuro? O sea, ¿cuál es el futuro de estas personas? Sobre todo porque suelen ser, en muchos casos, suelen ser muy jóvenes y suelen ser siempre hombres, ¿no? Que esa es luego el otro gran bulo, ¿no? De que aquí vienen mujeres y niños. Mira, no. O sea, los que vienen son hombres jóvenes. Y claro, sin conocer el idioma, sin ninguna cualificación técnica, eso, sin tener arraigo, porque no tienen familia, o sea, sus familias las han dejado allá. Claro, ¿qué futuro tienen esas personas? ¿Durante cuánto tiempo las vamos a mantener? ¿Vale? O sea, esa es la pregunta que yo creo que también hay que hacerse, ¿no? O sea, ¿qué van a hacer? ¿Qué tienen que hacer? Pues así ocurre lo que ocurre. Pues ocupaciones ilegales de vivienda por parte de inmigrantes ilegales, pues lo que hemos vivido en el Toscal, pues oye, pues inseguridad, trapicheo. Pues claro, es que al final les estás dando una promesa con la que vienen y se encuentran con una realidad muy distinta, y es que tienen que salir adelante, y para salir adelante, quien no tiene medios, quien no tiene conocimientos técnicos para ponerse a trabajar, quien no tiene familia, pues ¿qué acaba haciendo? También ha subido un poco exponencialmente el problema de la delincuencia en la isla, ¿no? O sea, Canarias... Y de todo este problema, de toda esta problemática. Canarias, mira, eso es un tema que seguimos bastante, o sea, o que yo miro bastante, que son las estadísticas, ¿no? Claro, del Ministerio de Interior. Porque yo, sí, del Ministerio de Interior, el balance de criminalidad, yo eso lo miro mucho. Y en 2024, pues fíjense, en España, o sea, la media en España es una disminución del 0,1%, la criminalidad. Sin embargo, si nos venimos a Canarias, pues esa criminalidad ha aumentado en torno al 10%. Si nos vamos a una isla como la de Tenerife, todavía un poquito más, y en el municipio de Santa Cruz de Tenerife estamos en torno al 13%, el aumento de la criminalidad respecto al año anterior, respecto al año 2023. Pero es que tenemos municipios de la isla de Tenerife, pues, Adeje,
Arona, Granadilla, pero también Puerto de la Cruz, la Orotava, donde la criminalidad ha aumentado entre un 20 y un 30%. Y hay que ser claros porque a veces también ahí se genera mucha confusión. Yo lo viví también en el Pleno cuando sacamos estos datos. Esta estadística, el balance de criminalidad que ofrece el Ministerio del Interior, estamos hablando de delitos. No estamos hablando de infracciones administrativas por infringir la ley de seguridad ciudadana de oye, el policía te pide que te identifiques y tú te niegues a identificarte. Eso no es un delito, eso es una infracción de la ley de seguridad ciudadana. Estas estadísticas de las que estamos hablando, de ese 20% en algunos municipios de la isla de Tenerife, estamos hablando de delitos. Delitos de robo, hurtos, agresiones, lesiones, ocupación. De eso es de lo que estamos hablando. Y desde luego, pues oiga, cada uno puede mirar y puede opinar lo que quiera. Pero si yo también analizamos las nacionalidades de los presos de las islas que tenemos en las cárceles de nuestra provincia, oye, pues yo creo que hay una relación entre... Sí. De la gente inmigrante de las cárceles. Sé que, y eso te lo quiero preguntar después, de Cataluña sí me gustaría hablar un poquito, que sea 10 minutitos después, que lo tenemos apuntado ahí. Sé el dato de Cataluña, porque lo tengo apuntado, pero de aquí no. Aquí también es relevante el dato de inmigración con el dato de... Sí, o sea, sí, fíjate, si las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística... de población reclusa me refiero. Sí. No, claro, sí. De población reclusa están, además eso lo trataron en el Parlamento, de hecho yo les animo si quieren tener, pues eso, otra entrevista como esta o como se llame, otro podcast de esto, oye, pues inviten a Nicasio Galván o inviten a Paula Jover, que son los que manejan más estos datos, porque estos datos se tratan en el Parlamento de Canarias. Pero sí, la población reclusa tenemos, sobre todo las nacionalidades de más presos en las cárceles tinerfeñas, pues esos son marroquíes y colombianos, ¿no? Y ese porcentaje respecto a los nacionales españoles es muy superior al porcentaje que dice de población que dice el Instituto Nacional de Estadística extranjera que tenemos en nuestra provincia, ¿no? Con lo cual, oye, sí que hay una relación. Hay una relación, o por lo menos, para mí, hay una relación entre el fenómeno de la inmigración ilegal, el incremento de la criminalidad y, por tanto, las condenas por delitos. Claro. Y si no, que alguien nos explique el motivo. O sea, que digo que si tampoco es una aplicación. Sí, claro, algo, o sea, algo... Entonces, bueno, o sea, es una realidad y a mí me sorprende, ¿no? Porque de todo esto parece que no se puede hablar y enseguida, si hablas, te llaman racista, ¿no? O te llaman fascista, o te llaman xenófobo, y entonces es la forma de evitar el debate. O sea, hay un interés porque no se hable de estos temas, con lo cual si tú hablas de estos temas, enseguida eres señalado. Eres señalado como un racista, como un xenófobo, y hombre, pues si no, insisto, si no, pues oye, que lo expliquen. Volviendo un poco al tema de Santa Cruz y de la capital y demás, también hay un tema que ha sido bastante comentado los últimos meses y demás, también a nosotros nos ha salido mucho por las redes y demás, todo el mundo, además nos han dicho, pregúntenle por esto también, el tema del monumento del Ángel de la Paz, también el famoso monumento Franco, conocido, ¿sí? ¿Nos puedes hablar un poquito de todo lo que se ha hablado? A ver, ¿qué va a pasar con eso? Nosotros presentamos una moción, pues yo creo que fue en febrero. Sí, fue en febrero, o sea, el día 28 de febrero, el día que empezaron los carnavales. Sí. Nosotros presentamos una moción porque, claro, el monumento está completamente abandonado. O sea, por allí hay pintadas, las pintadas pues alguna manifestación que se ha hecho, yo creo que del 8 de marzo, porque hay pintadas en morado y tal, bueno. Y entonces, oye, pues nosotros pedimos que el ayuntamiento pues limpiase ese monumento, porque no tenemos un monumento de con esas características y con ese valor artístico, no hay otro igual en Santa Cruz, ¿vale? No hay otro igual. Eso lo comentábamos nosotros. Justo cuando comentábamos el tema, decíamos justo ese punto que tú comentas ahora mismo. No hay otro monumento. No hay otro conjunto, no hay otra escultura
con ese valor artístico y además hecha por un escultor que es Juan de Ávalos, de reconocido prestigio, que es el único español que tiene otra escultura en Washington, tiene otras esculturas en el Parlamento de, pues ahora no recuerdo si era Costa Rica o Puerto Rico, o incluso, perdón, o República Dominicana. República Dominicana, o sea, un escultor de reconocido prestigio, que tenemos un monumento, insisto, un conjunto escultórico que pues eso artísticamente tiene un valor pues incalculable. De hecho, está valorado en 45 millones de euros por una aseguradora pues conocida por todos, Lloyds. Pero quieren quitarlo. Claro, entonces aquí el problema es que la izquierda, cuando no tiene argumentos, ¿no? Es un poco de lo que estábamos hablando antes de empezar este podcast. O sea, hay que desviar siempre la atención, y que, yo no sé si ustedes oyeron esta programación que anunció el gobierno de la nación para celebrar los 50 años de la muerte de Franco, Sí, ¿no? sí lo vi. Que, bueno, pues esas grandes fastos, ¿no? Claro, eso ocurre cuando tiene que declarar en los juzgados el fiscal general del Estado, el señor García Ortiz, cuando tiene que declarar su señora esposa, la señora Begoña Gómez, cuando tiene que declarar el número 2 de su gobierno, Ábalos. O sea, entonces ellos tienen que reavivar la confrontación, ¿no? Para generar noticias y desviar la atención de lo verdaderamente importante, que es de lo que está ocurriendo hoy y no de que hace 50 años murió Franco. Y entonces, bueno, pues ese es un poco... si ustedes ven los medios de comunicación, perdona, guisista, pero es que ahora mismo cada 2 días hay noticias sobre el monumento del Ángel de la Paz, que es un monumento que ahora mismo se ha iniciado el expediente para su declaración como bien de interés cultural. Bien de interés cultural es un expediente en el que se analiza el valor artístico para ver si es susceptible de una protección especial. Sin embargo, ahí tenemos, pues, noticia de ayer, el PSOE y Podemos se personan en ese expediente porque rememora no sé qué de las víctimas del franquismo. Oye, miren, si es que estamos analizando el valor artístico del monumento. O sea, o sea, no tiene cabida. Y eso todo te lo van poniendo constantemente en los medios de comunicación. Han llegado a poner en los medios de comunicación, aquí en nuestra provincia, una opinión de Izquierda Unida Canarias, que yo pensaba que eso había desaparecido ya hace años. Izquierda Unida Canarias. De Izquierda Unida. ¿Sí? De Izquierda Unida. ¿Eso no se juntó? Por eso, o sea, yo pensé que eso ya había desaparecido, que ya no existía Izquierda Unida. Pues, sin embargo, ponen eso en los medios de comunicación. Lo que quiero decir es que sobre este tema, porque nosotros Vox lo que siempre ha defendido es todo lo contrario a lo que está proponiendo el gobierno de Pedro Sánchez, que es una ley de concordia. O sea, hay que superar lo que ocurrió ya hace 50 años. No podemos seguir haciendo una guerra de guerrillas señalando a unos vencedores y a unas víctimas de algo que ocurrió hace mucho tiempo y que sobre todo los jóvenes, hay un profesor de secundaria que el otro día me contaba, dice, mira, tú hoy en día en clase hablas de Franco y es como si estuvieses hablando de Carlos V de Alemania y de Isabel la Católica. O sea, ellos lo ven, claro, un chaval de 14, ¿no? 15, 16 años ve esto pues como una parte de la historia. Y luego, aparte, que no podemos olvidar nuestra historia. O sea, ¿qué es un pueblo sin... O sea, ¿qué identidad vamos a tener como pueblo si olvidamos nuestra historia, si olvidamos de dónde venimos para saber hacia dónde vamos, ¿no? Por eso Vox lo que propone es una ley de concordia, ¿no? O sea, decía en la serie de Pablo Escobar, quien no conoce la historia está condenado a repetirla, ¿no? ¿no? Y al fin y al cabo yo creo que, como opinión personal, ausente de todo, que entiendo que la gente que a lo mejor haya sufrido algo en esa época vea eso como que lo están honrando y le puedan molestar, pero de ahí a querer quitar algo por lo que le molesta a una persona siendo algo histórico, que tú a ti te puede molestar una cosa, que te molesta otra, que te puede molestar otra. Veníamos hablando antes y lo que él comenta. Yo creo que la sociedad como tal, no sé. Realmente no hay ninguna organización, no sé si organización es la palabra, pero a nivel artístico, cultural, que proteja ese monumento por las características que tú nos hablas del tema artístico.
Sí, o sea, el procedimiento este lo ha incoado el Cabildo Insular de Tenerife, que es el que tiene la competencia para declarar pues, una obra artística, un lugar como bien de interés cultural. Se piden una serie de informes. O sea, se piden una serie de informes y sí que ha habido informes favorables para, pues eso, ensalzando el valor artístico de ese monumento, eso, haciendo referencia a su autor, a su obra, a las características de esta obra en concreto, y sí que hay informes favorables, ¿no? O sea, Sí, porque entiendo que durante los... no sé ni cuántos años lleva ya a la izquierda. 7, ¿no? 8. Lleva ya, ¿no? ¿quién? La izquierda... Bueno, 8. 2018, ¿no? 7. Si estamos en 2025. 25 son 7, ¿no? Mm. 7. Han exhumado, roto, quitado un montón de cosas en España. Sí, pero Plan, ¿quién te dice a ti que no van a también a meter mano para quitar aquí? Porque entiendo que si ustedes no quieren, si Santa Cruz no quiere, no, aunque el gobierno central quiere quitar todo, lo puede. no, porque eso claro, es una ley. O sea, la ley de memoria Memoria democrática, memoria histórica, como lo quieras llamar, o sea, lo que hace es, en el fondo, reinterpretar la historia. O sea, en el fondo es imponernos una determinada forma de pensar, una determinada forma de expresarnos. O sea, a ti lo que te están diciendo es, tú de esto no puedes hablar, tú no puedes dar tu opinión sobre un determinado periodo histórico, porque yo ya por ley te estoy diciendo que esto es así, que esto solo se puede interpretar así, y por tanto cualquier manifestación manifestación artística, académica, que hable sobre este tema, te tienes que someter a lo que dice la ley. O sea, la gravedad de esto es que en el fondo está afectando a derechos fundamentales, que es, oye, a expresarte libremente, a opinar libremente, a valorar, a conocer lo que ocurrió en el pasado en España, con sus luces y con sus sombras, ¿no? O sea, nadie está... Lo que pasa es que, claro, ellos eso lo utilizan, pues insisto, para desviar la atención sobre determinadas cuestiones que sí que son más graves y que son más actuales, y también para enfrentarnos a unos contra otros, que es la táctica de la izquierda desde siempre. O sea, siempre tradicionalmente han enfrentado al trabajador contra el empresario, han enfrentado al hombre contra la mujer, que si no este feminismo radical que tenemos ahora, están enfrentando al homosexual contra el heterosexual. Es decir, esa es la táctica que ha tenido la izquierda durante muchísimos años, y por desgracia es la que a veces vemos que va asumiendo pues otros partidos políticos, pues que no son el Partido Socialista, Podemos o Sumar, como puede ser el Partido Popular y Coalición Canaria, ¿no? O sea, eso es lo que más a veces pues molesta, ¿no? Oiga, no, vamos a defender la libertad, vamos a defender la libertad de poder opinar lo que queramos libremente, sin señalamiento, sobre lo que ocurrió en un determinado periodo histórico de España. O sea, ya está. O sea, no me coartes esa libertad, no me impidas, y sobre todo no intentes imponer una visión, ¿no? Es que fíjense, es imponer por ley una determinada forma de interpretar un periodo histórico de nuestro país. Eso es lo que se pretende con esa ley. Ya, o sea, sinceramente, hay un montón de cosas que se me vienen mientras hablas a la cabeza de hablar de un montón de problemas que me acuerdo que están sucediendo por aquí, pero creo que vamos a intentar sintetizar todo lo de Tenerife, lo de tal, porque si es verdad que la viralidad de un vídeo es a nivel global y hablar de más cosas, aparte de las de Canarias, pero sin irnos aquí, me gustaría comentar una cosa que está cogido con pinzas ahora mismo como la inmigración, y es el turismo. ¿Hay un problema con el turismo ahora mismo en Canarias? Hombre, si hay un problema con el turismo en Canarias, tenemos un problema todos los canarios que vivimos cuando el turismo es la principal fuente el principal motor económico de nuestra tierra, ¿no? Entonces... Ellos dicen que hay masificación, ¿no? Sobre todo cuando relacionan el tema del turismo al problema de la vivienda. Exactamente. Por ahí es cuando mucha más gente comenta el tema de la problemática del turismo, es que cuando está relacionado con el tema de la vivienda. Pero bueno, claro, pero es que también todo esto hay que contextualizarlo y ordenarlo, porque claro, el tema de la vivienda, claro, se puede unir malintencionadamente al tema del turismo,
Pero oye, yo voy a plantear varias cuestiones. Durante el gobierno, el mandato anterior, la legislatura anterior del gobierno de Canarias, ¿saben ustedes cuántas viviendas públicas se construyeron en Canarias durante 4 años? Esto, el Partido Socialista con Nueva Canaria, la agrupación socialista Gomera y Podemos, construyeron 0 viviendas, ¿eh? O sea, hicieron 0 viviendas de protección oficial. Claro, cuando tenemos leyes que protegen al ocupa frente al propietario, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es lo que tenemos en Canarias, que tenemos 200.000 viviendas que están vacías, porque los propietarios no se atreven a ponerlas en alquiler, porque luego se protege más al inquilino que deja de pagar que al propietario, porque los procedimientos judiciales tardan en resolverse, en el mejor de los casos, entre 6 y 1 año, en el mejor de los casos, porque si te vas a determinados partidos judiciales donde los juzgados están más atascados, podemos estar hablando de 2 años. Claro, cuando se ocupa una casa o cuando se mantiene alguien en una casa que no paga el alquiler, que no paga al propietario ese alquiler mensual, el propietario no puede cortar la luz, no puede cortar el agua, tiene que seguir pagando su contribución. Y aquí se desvía también la atención y se hablan de los grandes tenedores, de los grandes... ¿Tienes un ocupa en casa? Sí. Bueno. En la casa de mis padres, en el sur. Pues Desde hace muchísimos años. 5 años llevo ya. Fíjate. El juicio salió el año pasado, pero como tiene una menor, se amplía más, pero me condonaron el seguir pagando agua y luz. Claro. Porque no le puedes cortar los suministros mínimos vitales, ¿no? Entonces, es verdad que eso no es un supuesto de ocupación ilegal en los términos jurídicos, pero entiendo que habría un contrato de arrendamiento y que tenía que... Bueno, sí, tenía que inquiocupa. Vale, eso. Porque es verdad que no es lo mismo, jurídicamente no es lo mismo el ocupa ilegal que entra en una vivienda de forma ilegal. Pero que está en mi casa sin pagar. Sí, eso sí. No, claro, por eso digo que es que, claro, en el fondo porque estamos hablando de la vivienda, ¿no? Entonces, claro, unir todo al problema del turismo, o sea, además el turismo, precisamente el turismo es, cuando hablamos de turistas, son el que viene y luego se va. Con lo cual ahí difícilmente puede haber mucha ocupación o inquiocupación. Claro, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que están proliferando las viviendas, el sector de la vivienda vacacional. Claro, pero es que la culpa es de las políticas públicas que se han implementado en Canarias durante muchísimos años y que ha llevado a la inseguridad del propietario para poner su vivienda en alquiler de forma estable. Porque luego, insisto, se protege más al que ha entrado en esa vivienda pegando una patada a la puerta o alguien que ocupa, ¿no? Y luego tampoco hay que hacer demagogia. O sea, yo creo que la propiedad privada hay que defenderla. Y efectivamente habrá muchas circunstancias, muchas situaciones de vulnerabilidad en muchas de esas familias que, pues eso, celebran un contrato de arrendamiento y con el paso del tiempo, pues no pueden asumir ese contrato de alquiler. Claro, pero es que para eso tienen que estar las administraciones públicas, para identificar esas situaciones de vulnerabilidad cuanto antes y empezar a ayudar a esas personas para que salgan de esa situación de pobreza o de vulnerabilidad, ¿no? Pero claro, muchas veces se confunde, sobre todo, pues eso, es que nos pasó el otro día precisamente en el pleno donde se habló de la ocupación, donde enseguida se incorporó el tema de hay que distinguir a uno de las situaciones de vulnerabilidad. Sí, sí, pero la propiedad hay que defenderla y la ocupación ilegal hay que combatirla, ¿vale? Y si hay alguna situación de vulnerabilidad, oye, pues ya tendrán que ser los servicios sociales de los ayuntamientos quienes intervengan para analizar esa situación. Porque también es... Bueno, es que me estoy extendiendo un montón. No, perfecto. Si me estoy enrollando, me paran. No, perfecto. Porque es que también se habla de las situaciones de vulnerabilidad, pero claro, ¿qué es una situación de vulnerabilidad? No es lo mismo una familia con niños pequeños que efectivamente puede, oye, pues el padre o la madre que son los que trabajan y llevan el sueldo a casa, pues son despedidos y se quedan sin trabajo. Oye, una situación de vulnerabilidad. Pero ¿cuántas situaciones no habrá de gente que se coloque voluntariamente en situación de vulnerabilidad porque es más fácil recibir el paro o la prestación básica porque ya... Claro,
Por eso digo que no podemos Pues eso es otra pelea. confundir el tema de la vivienda con el turismo, con la masificación del turismo, si la hubiese tal masificación, que ya lo pongo yo en cuestión. ¿No? Y lo que se quejan es que vas al sur y no parece Tenerife, que cada vez hacen más hoteles. Sí, que viene mucha gente, por ejemplo, del este de Europa con mucho mayor poder adquisitivo para comprar viviendas, para comprar demás, y dejan sin vivienda. Pues, El otro día estaba hablando con una amiga de eso, en plan, me decía eso y le decía yo, ya, pues si tú tuvieras una casa y la está vendiendo en 120 y te ofrece 150, ¿quién se la vende? ¿Al de 120 o al de 150? No, pero es verdad que el comentario que han hecho, oye, vamos a afrontarlo. O sea, es que o sea, negar eso, desde luego, ni yo lo voy a hacer y te puedo asegurar que Vox no lo va a hacer. O sea, es una realidad. Pero también, ¿cuál es el motor turístico, el motor económico de nuestra región? El turismo. ¿Vale? Pues entonces habrá que buscar... Premiar al canario por trabajar. Habrá que buscar ampliar, ¿cómo se dice? Las fuentes de ingreso. O sea, no diversificar la economía, es que no me salía la palabra. Habrá que buscar, oye, cómo diversificamos la economía para no poner todos los huevos en la misma cesta. Pero claro, o sea, una cosa es eso y otra cosa es entrar con la espada cortando cabezas, oye, porque nos estamos jugando nuestro sustento. ¿Cuánta gente? Yo creo que lo estábamos hablando antes. Creo que ha sido antes de empezar este podcast, con lo cual en el podcast anterior, cuánta gente no ha invertido, cuánta gente no está endeudada por haber puesto un negocio precisamente pues, en esas zonas del sur de Tenerife, pues, que han puesto ustedes como ejemplo. Oiga, pues tampoco podemos coger y cambiar de la noche a la mañana las reglas del juego, ¿no? O sea, habrá que pensar, o sea, eso se requiere pues eso de una planificación, o sea, porque si no, nos afecta a nuestra economía, nos afecta a nuestro sueldo, nos afecta pues, al sostenimiento de nuestra familia, ¿no? Es un problema que existe, pero habría que buscar la solución. Es un problema que existe, pero de todos modos, insisto, 200.000 viviendas vacías en Canarias por las leyes que protegen más al ocupa o al inquiocupa o por la lentitud en la resolución de los conflictos en los juzgados, que es un dato importante, y dos, oye, vamos a liberalizar suelo, vamos a promover la construcción de vivienda de promoción pública a un precio asequible tanto para venta como para alquiler. O sea, hay muchas medidas que se pueden hacer y son las que se han olvidado, son las que se han dejado apartadas, pues no sabemos muy bien por qué, ¿no? ¿Se sabe el dato de las casas de bancos embargadas, casas de... ¿Se sabe datos sobre eso? Yo no lo Se tengo. habla, se especula que es mucho. Yo no tengo ese dato. ¿No sería una opción que el Estado compre casas como si fuera un fondo buitre para poder dar vivienda a la gente en vez de gastarse en obra pública? Claro, de hecho aquí en Santa Cruz de Tenerife se ha comprado un edificio que estaba prácticamente construido y se ha comprado para destinarlo, el ayuntamiento lo ha comprado para destinarlo a vivienda de protección oficial. Eso es a lo que me refiero. O sea, yo creo que eso es una buena opción. Es decir, casas que están embargadas, casas que están, para que los compre un fondo buitre por 2 millones de euros, no sé cuántas casas, que la compre el Estado y la dé a la gente, porque si no recuerdo mal, no sé el dato exacto, creo que es 0. En 7 años no se ha creado en España se ha empezado a edificar ninguna vivienda de protección oficial. No sé cuál es el dato global español. O sea, está claro, el dato global español no lo sé, pero desde luego las promesas de Pedro Sánchez en su campaña electoral cuando vino aquí a Tenerife, aquí vamos a hacer 300 viviendas, aquí no sé cuántas, de esas se han hecho 0. O sea, eso sí que les digo ya, ese dato sí es oficial. Un chico también diciendo lo mismo, que es 0, y decía, no sé si fue en Murcia o Andalucía, alguien que también decía 0. El dato sigue siendo repetido en toda España. Por eso digo que oye, no busquemos culpables donde no los hay. O sea, el culpable de la situación en la vivienda en España es el Partido Socialista y el culpable de la situación de la vivienda en Canarias
también es responsabilidad sobre todo del Partido Socialista y de aquel famoso Pacto de las Flores, ¿no? Nueva Canaria y todos estos, ¿no? Podemos. Ese es el gran problema. No se liberaliza el suelo. Aquí en Santa Cruz, ¿cuántos solares no conocen ustedes grandes? Que sí, que algunos, porque no vamos a hacer demagogia, hay algunos que tienen algún conflicto jurídico porque la propiedad y porque falta un heredero, porque no se localiza o por la calificación. Pero si es prioridad, si estamos hablando de emergencia habitacional, pues si esa es la prioridad, soluciónese. Lo que no podemos estar es pensando, pues eso, en carriles bici. Claro. O en cómo tratar de implantar una zona de bajas emisiones en Santa Cruz de Tenerife. O cómo... ¿no? O sea, se denegó. No, eso está en trámite. Con lo de la zona de bajas emisiones, yo me la vi... Yo tengo un coche... yo me la vi y dije, no... De momento no hay ninguna zona de bajas emisiones. No, que saltó otra noticia que vamos a poner cámara, ¿qué tal? Sí. Bueno, la zona de bajas emisiones. Sí, yo dije, madre mía, ahora a ver qué hago, Dios. La zona de bajas emisiones, es verdad que hay, no hay ninguna ordenanza que regule, por lo menos aquí en Santa Cruz, ¿vale? Que regule, bueno, ni en ningún otro municipio de Canarias, que regule la zona de bajas emisiones. Además, aquí en Santa Cruz, el otro día, de hace 2 semanas, 3 semanas para acá, la ordenanza de movilidad y seguridad vial fue declarada nula de pleno derecho por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que ya el Ayuntamiento de Santa Cruz ha anunciado que va a recurrir en casación ante el Tribunal Supremo. Y en esa ordenanza de seguridad, de movilidad y seguridad vial era donde pues se establece la posibilidad de implantar en el municipio de Santa Cruz la zona de bajas emisiones. Entonces, de momento, pues hay esa sentencia que declara que es nula de pleno derecho, aunque se va a recurrir en caso. Qué bueno, pues para la laguna. El peor no, porque en la laguna también. Pues, Claro, comprar la pegatinita aquella de emisiones, ahí yo dije, es mi madre ahora. Al final esto es pues otra imposición ideológica de la famosa Agenda 2030. Porque tu pegatina es fluorescente. Sí, mi pegatina pone Danger. Danger. O sea, es verdad que esto es todo este montaje de la Agenda 2030 que se han inventado y que además yo creo que ha calado mucho en la sociedad. Lo de la Agenda 2030, ¿no? Es que si lo dice la Agenda 2030 es que hay que hacerlo, ¿no? Y de hecho yo me he encontrado en el ayuntamiento, pues, insisto, en el pleno. Yo creo que me han dicho ya en varias ocasiones, es que es una imposición de la Agenda 2030. Pero vamos a ver, señores, díganme qué ley es la Agenda 2030, pues yo no la conozco. Díganme, mira, es la ley 7/2023, de 4 de febrero, ¿vale? Para ir y mirarla y a ver dónde dice que... no, o sea, eso se ha repetido durante años como un mantra, los objetivos de desarrollo sostenible, que ahora cualquier cosa hay que referirla a un objetivo de desarrollo sostenible y entonces, claro, todo aquello que se plantee como con esto se va a conseguir ese objetivo es bueno. Y mira, no. O sea, yo puedo estar de acuerdo pues, con uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que es acabar con la pobreza. ¿Ustedes están de acuerdo con acabar con la pobreza? Claro, pero para mí lo importante es cómo vamos a conseguir acabar con la pobreza. O sea, porque claro, no es lo mismo acabar con la pobreza. Oye, mira, vamos a aumentar los impuestos a los ricos, a los autónomos y al empresario. A ese le subimos los impuestos para dárselo a los que no mueven un papel al día, porque es más cómodo recibir sus 400 euritos todos los meses. Y entonces, oye, equilibramos, igualamos y así acabamos con la pobreza. Claro, si esa es la forma para alcanzar ese objetivo de desarrollo sostenible, que no cuenten conmigo, entre otras cosas, porque lo que no vamos a hacer, y ustedes pues son autónomos, tengo entendido, yo lo soy, porque yo entré en el ayuntamiento ahora en el año 2023, pero yo soy autónomo. Yo lo que no voy a hacer es trabajar para pagarle la fiesta al que no quiere trabajar. Entonces, pero claro, se oye, yo lo veo en las mociones en el ayuntamiento, hay muchas mociones que presentan, sobre todo el Partido Socialista,
Porque esto consigue el objetivo de desarrollo sostenible número 27. ¿A mí qué? ¿A mí qué? O sea, a mí lo que me importa es el cómo. Sí, claro. No el fin. Porque si no, acabamos creando conciencia de que el fin justifica los medios. Y mire, no. Yo creo que no. ¿Para qué? De la parte de Canarias, va a dejarlo a un lado y vamos a preguntarte cosas de Vox. Vamos a hablar de Vox como tal, de lo que es el partido político de Vox. Ya estamos hablando de los problemas españoles, de los problemas de España, de la confrontación que hay. Y te repito la pregunta que te hice para empezar, antes de todo eso, sin leer. La pregunta que te hice antes de empezar. ¿Hay un fin? O sea, han salido un montón de problemas, imputaciones, como estábamos hablando antes. Gente que sigue trabajando con dinero público en el Parlamento de España, en el Congreso de los Diputados de España, donde sea que esté trabajando ese señor. Cosas. Hablando de Ábalos, caso Aldama, que ha dicho lo que dijo, o sea, ha presentado pruebas de lo que dijo que iba a hacer. Todo lo que está pasando, o sea, hay un parón, o sea, va a haber un momento en que estalle esto por algún momento, algo, o sea, ¿qué hay más de? Pues yo Hay después de. No. hay luz al final del túnel, como te dije. Yo creo que sí hay luz al final del túnel. Yo creo que, bueno, de hecho hay datos muy recientes, ¿no? Si hubiese unas elecciones generales hoy en día y solo votasen los jóvenes entre 18 y 24 años, creo que Vox ganaría las elecciones. Sí, lo vi. Esos datos por ahí. Y ha habido un dato de esta misma semana, pues el incremento del porcentaje de miembros del colectivo LGTBI, aunque a mí no me gusta utilizar la palabra colectivo porque precisamente eso es lo que pretende la izquierda, colectivizar, ¿no? Para poder poner etiquetas y ellos quedarse con eso. Pero también ha incrementado el número de... Vale. La teníamos por ahí. Entonces, eso es motivo para la esperanza. ¿Por qué? Porque ya hay gente que no se traga todas estas cuestiones. Y, o sea, todas estas cuestiones me refiero ideológicas, de lo que hemos estado hablando, de la Agenda 2030, del fanatismo climático, del feminismo radical. Claro, la gente joven, claro, tiene una experiencia, una vivencia, ¿no? de su instituto, de sus años de universidad, tienen una experiencia y ven que le están contando otras cosas distintas que no son los que ellos viven, ¿no? Y claro, esa gente que es pues, más joven, que es más rebelde, que está en periodo de formación y por tanto no tiene tantos sometimientos mentales para tener que decir lo políticamente correcto, claro, ven que las cosas van quebrando. Oye, mira, es que el discurso que me cuentan determinados políticos, el discurso que me cuentan en determinadas series de televisión, tal, no cuadra con lo que yo vivo. No cuadra con lo que yo vivo. Oye, yo me las estoy viendo canutas si acabo de terminar una carrera o acabo de terminar una FP y tal, para encontrar un trabajo estable. Yo me las estoy viendo canutas para poder tener una familia y poder acceder a una vivienda. Claro, o sea, la realidad de todo lo bonito que nos vende pues, este Partido Socialista en connivencia con el Partido Popular, 100%. Que ha comprado esta forma de nombrar las cosas, ¿no? De la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, eso ha sido totalmente comprado ya por el Partido Popular. Claro, ellos ven que la realidad que ellos viven no se corresponde con la realidad que les cuentan. Con lo cual yo sí creo que hay esperanza y desde luego yo creo que hay que confiar en la justicia, en el Poder Judicial, que es un poder independiente del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Ahí no te lo compro. Eso no te lo compro, ¿no? Es independiente, ¿no? Es independiente. Bueno, ¿Quién lo elige? La teoría del Estado... Bueno, sí. Si entramos por ahí, ¿quién lo elige? El Partido Popular y el Partido Socialista. Exactamente. O sea, no existe, o sea, para mi gusto y lo que yo promulgo en el día a día cuando hablo de política, en España no existe democracia. Existe democracia. Bueno. Que tú tengas derecho a votar no significa que tengas democracia. ¿A quién estás votando? ¿Yo te puedo votar a ti, Alejandro? No. Vale. Bueno, digo, en unas elecciones al Congreso de los Diputados... No. Si yo quiero, o sea, si yo voto, estamos con Vox, yo quiero votar a Abascal, ¿yo puedo votar a Abascal? No. Tú a Abascal no lo votas. No lo vota. Yo voto a Vox. Yo voto a
tú votas a la candidatura que a la presenta Vox candidatura Vox. en tu provincia. Exactamente. Pero si mañana el partido que yo voto, vamos a poner otro, para no hablar de... Si yo voto a Yolanda Díaz y... Perdón. La clave. Sí, me dio gracias. Si yo voto a Yolanda Díaz y de repente el partido decide que Yolanda Díaz, la pobre, no da para más y pone a otra, yo no voto a Yolanda Díaz. O sea, yo no estoy votando a quien yo quiero que me lidere. Yo no estoy votando al representante mío aquí en la provincia para que me defienda con el general. ¿Qué es lo que pasa? No hay dos oleadas de votos. No existe la separación de poderes, legislativo, judicial. No existe eso. O sea, si el poder político, yo voto a un poder político, a un partido que vota quién me lidera en jueces, que es su jefe, es como si... Y por eso no lo compro ese discurso, porque... Y escuché un Néstor Abascal que decía que había que acabar con todo eso, y lo compro, eso sí lo compro, porque hay que acabar con todo eso, porque yo no puedo permitir que si yo soy el que va a trabajar, vote quien sea mi jefe. Eso es lo que llevan haciendo el Partido Popular y PSOE en los últimos 30, ¿no? ¿Cuánto llevan de bipartismo? Sí. No, ya estamos cerca de, fíjate, en el 78, ¿no? Pues estamos cerca de los 50, ¿no? Claro. Cerca de los 50, imagínate, ya me queda atrás yo con 30. Es decir, yo creo que la película que hay que comprar es otra. Es decir, yo para mi gusto, aunque podamos votar libremente, no estamos en una democracia. Una democracia se basa en unos fundamentos y unos fundamentos no se están cumpliendo. Porque si se estuvieran cumpliendo, o si, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, hubieron muchas manifestaciones aquí de la amnistía. Cuando se sacó el proyecto de amnistía y sacaron toda su bandera, su coalición, que en ese momento estaba por la parte derecha, no por la parte izquierda, depende de cuando le tocara, estaba ahí con la bandera sacada, con el PP con la bandera sacada y todo el mundo, pero ¿quién? O sea, cuando tú, entiendo que de leyes, tú eres abogado, ¿no? Sí. Tú sabrás mucho más de leyes que yo. Cuando una propuesta de ley se ve aprobada en el Parlamento, sale al Senado a que sea sacada a trámite, o sea, el trámite de ley se ha sacado. ¿Quién es el que tiene mayoría absoluta en el Senado? En el Senado tiene la mayoría absoluta el Partido Popular. Vale. Si en la amnistía que tanto ellos sacaban la bandera hubiesen bloqueado eso en el Senado, ¿hubiese salido? Claro, pero no, es verdad, no vas a encontrar en mí, bueno, por eso soy de Vox. O sea, yo dejé el Partido Popular precisamente porque veía que había, o sea, que llegaba el Partido Socialista, gobernaba, uno votaba al Partido Popular para revertir la situación y la mantenía, ¿no? O sea, no voy a defender yo al Partido Popular, Sí. ¿vale? Pero es verdad que ese quizás es un tema más complejo y que daría para hablar, para tenerlo más preparado, ¿no? O sea, el Senado es verdad que tiene la mayoría absoluta el Partido Popular. No va a bloquear una ley. No la puede, o sea, la puede paralizar durante un tiempo, presentar enmiendas o poner su veto, o sea, una serie de circunstancias, pero luego sería devuelta al Congreso de los Diputados. O sea, que en el fondo por eso, pues hay mucha gente que piensa que el Senado debe desaparecer, ¿no? Pero en fin, yo preferiría no meterme en este jardín ahora, claro. porque es así que A nivel que yo no sé cómo es esa ley, cómo se hace eso, pero en mi cabeza dice, coño, pero si se podría haber hecho de manera diferente, ¿no? Cuando se sacó la... O sea, mira, la ley de amnistía, o sea, también seamos claros, o sea, es ¿cómo se llama esto? Un chantaje más al que está sometido el presidente del Gobierno de España, el Partido Socialista, Pedro Sánchez, y al que nos está haciendo pasar por él a todos los españoles, que es el chantaje pues, de los independentistas catalanes, el chantaje de los defensores de ETA en el País Vasco, el chantaje de una serie de minorías que no tienen ningún interés en España, o sea, y por tanto que nos afecta a todos. Y eso es lo grave de todo esto, ¿no? Y la ley de amnistía es una manifestación más de todo esto. O sea, es un despropósito. Estábamos hablando antes, y no sé por qué hemos derivado en otra cosa, de si hay luz al final del túnel. Pues claro, es que todo esto lo que está llevando es a que se acabe el túnel. Por eso hay que reaccionar. Más largo, por eso túnel, ¿no? Cada vez más largo y es más... La verdad es que y tiene más caudal, ¿no? Yo te voy a reconocer
yo reconozco que dices tú, joder, cuando pensabas que ya no se podía hacer nada más, oye, aparece otra cosa. Es el de Garachico, por lo menos, el túnel. Pasó de ser el de Weimar al de Garachico. Tiene 4 carriles por cada lado, porque yo ya Claro, no o sea, entiendo. es verdad que cada vez es como, dices, joder, cuando ya pensabas que estaba todo Ya, tal, pum. tal, y ahora ves que cuando ya de eso insistes que está tal, es Pedro Sánchez el que se va a China, ¿no? O sea, A la India para que le aplaude. es decir, es verdad, pero yo creo, estoy convencido de que el túnel se está acabando. Yo creo que ya los españoles están abriendo los ojos, de que no queda ninguna duda de que este gobierno, que no es capaz de sacar unos presupuestos, adelante. Insisto que es un Es que está despropósito. amplia, esta conversación está amplia. Que yo creo que uno va a casa del presidente del gobierno y, joder, hoy declara el fiscal general, hoy declara no sé quién, hoy no sé cuánto. O sea ese ambiente tiene que caer por su propio peso y va a caer por su propio peso. O sea. Tengo uno mejor amigo de mi padre, que seguramente estará viendo esto, es guardia civil, tiene un alto cargo en la Guardia Civil, aquí. Y yo le preguntaba el otro día cómo él, o sea, él juró, ¿no? Yo le preguntaba, ¿tú juraste una lealtad hacia una constitución? ¿No? No hacia nadie, hacia unas leyes básicas que es la Carta Magna de nuestro país, ¿no? Tú jurando eso, no él, sino cualquier político, no, perdón, por cualquier guardia civil, por Fuerza de Seguridad del Estado, quien sea, no puede interrumpir, o sea, interrumpir en las actuaciones del... Aparte, me dijo que no, porque están aforados, porque no se puede, o sea, cuando hay unas evidencias X de que se está infringiendo una ley, ¿no? O se están usando fondos públicos para su propio uso, para prostitutas, cocaína y todo lo que han salido, ¿no? O sea, que pues, se puede obviar si quieres, pero es la realidad, es lo que hay. No se puede, o sea, no pueden decir ya, o sea, no hay nadie con poderes que, no sé cómo explicarlo, te juro, no hay nadie con poder para decir, se acabó. Un juez, alguien, un tribunal, algo que diga, se acabó. No porque ya no sea, o sea, tú puedes ser de izquierda. Después te vamos a hacer una medios preguntas y demás que nos hace una compañera que antes era de izquierda, perdón. Ahora ya lo confía lógicamente en su ideología porque no era la que le mostraron. Y toda la población que está detrás de la izquierda no compra este partido. Mi padre, que lleva toda la vida siendo de izquierda, dice, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? O sea, porque tú puedes ser de izquierda, tú puedes ser de derecha, tú puedes ser de una manera. Pero todo esto viene a lo que tú comentabas antes, de que si algún día va a explotar. Claro. Es lo mismo la conversación. Exactamente, en plan, no hay alguien que pueda tomar cartas en el asunto, no hay alguien que pueda, porque tú puedes denunciar, tú puedes decir, no, voy a ir al tribunal, pero ¿y dónde está el límite? El límite está en que nos volvamos, o sea, en que cambie la legislación y que no podamos volver a votar y que se quede 30 años, que sea esto Cuba. O sea, ¿hay algún límite? No, claro, el límite es la justicia, iniciar las acciones judiciales. Vox, yo creo que es el partido que, fíjate que tiene pocos años, ¿eh? En comparación pues, con el partido. Sí. O sea, pues que inicia las acciones judiciales que considera correspondientes. Vox está personado en todas estas causas de las que hemos hablado, ¿no? Que si Ábalos, que si el fiscal general, que si el hermano de Pedro Sánchez, que no lo hemos nombrado. Claro, que estábamos hablando de Begoña Gómez, pero nos hemos olvidado de... Ese está para hacer un podcast, ¿eh? Nos hemos olvidado de... La entrevista es que le vas a hacer un poco de qué. ¿De qué le vas a hacer un podcast? A ver qué ha dicho. Si no sabe dónde trabajaba, no sabe dónde... Esa es una vía que, bueno, pues que es verdad que es una vía más técnica, que tienen que realizar y llevar a cabo los expertos, pero claro, los ciudadanos, ustedes están colaborando con esto. Ustedes hacen un podcast. Oye, pues investigan, ¿no? Traen invitados, expertos en determinados temas. Bueno, pues traigan y muestren la realidad. La realidad que no se puede vender en los medios de comunicación tradicionales, porque, entre otras cosas, están pagados, ¿no? El otro día, en una tertulia de estas de televisión, pues estaba una periodista de un determinado medio de comunicación que se quejaba que, que para hacer la campaña de la renta, la publicidad para anunciar el inicio de la campaña de la renta del año pasado, del 2024, pues que a determinados medios de comunicación no se había puesto publicidad, ¿no? O sea, es decir, o sea, no nos engañemos, la prensa tradicional
oye, pues vive también de las campañas de publicidad de los que están gobernando. Si al final todo está relacionado. Pero claro, pero No, pero por eso existen si cuando pues, venga... podcasts como el suyo, cuentas de X que son muy interesantes con el tema de la inmigración. O sea, tenemos gente que da datos, o sea, que se mete en las páginas de contratación. Estuvimos aquí sentados a Roberto, que aquí le mando un saludo, que es una persona maravillosa. Roberto, el de EZ Property Solution, que es el de ocupación de Canarias, Claro. que es de los mejores aquí, y él te da datos objetivos. Él lleva 300 y pico desocupaciones y una ha sido Canarias. Que, o sea, me refiero, él da datos y hemos traído aquí, como dice Hay aquí, cosas que existen, que están datos y que no es nada que subjetivo. tú puedes molestarte por el dato. Yo me puedo molestar por el dato, pero es un O dato. puedes interpretar el dato, vale. Como tú quieras, pero, un dato, ¿eh? pero es verdad que por eso digo que lo que ustedes hacen con este podcast, con un ánimo puramente divulgativo de tal, oye, pues también tiene que, o sea, es una forma de hacer lo que tú estabas diciendo que hay que hacer. Y luego también, oye, o sea, quejarse y denunciar las cosas, que tenemos muchos instrumentos a nuestro alcance hoy en día, que a veces hay que... Pero a veces, cuesta creer. claro, pero ¿sabes por qué? Porque yo veo que estamos como muy dormidos, ¿no? O sea, le voy a poner, como hemos hablado del carril bici, el carril bici. Yo creo que no ha habido una cosa en Santa Cruz por el que más llamadas hayamos recibido en el grupo municipal Vox de quejas y de gente que te para por la calle, oye, y el carril bici, y oye, tal. Se monta una manifestación y luego ¿quién va? O sea, oye, o empezamos a preocuparnos por defender nuestros derechos más básicos, como es el de la libertad de expresión, y por eso, pues el tema pues, que hemos hablado de la memoria democrática y todo esto, o por la libertad de circulación, de la libre deambulación por nuestra ciudad, en un vehículo, en un coche, o empezamos a defender nuestros derechos, nuestros negocios, nuestro patrimonio, la propiedad privada y a manifestarlo públicamente, o pasará como pasa con la Agenda 2030, ¿no? Que poco a poco va calando porque no hacen nada más que ir machacándola, o todo el tema pues, del fanatismo climático. No, es que claro, efectivamente hay que eliminar coches para evitar la contaminación porque nos estamos... Vale, eliminamos los coches. ¿Y los cruceros? Eso sí los permitimos. Y claro, aquí hemos hecho mucha broma durante mucho tiempo cuando Pedro Sánchez tal, sí, ya, que nosotros no cojamos el coche, pero él se va en Falcon a todos sitios. Claro, aquí en Santa Cruz, oye, vale, sí, o sea, nos echan en cara en el Pleno, el Partido Popular y Coalición Canaria, que si soy defensor del coche, pero bueno, yo no hice la pregunta, sino que dije que si yo preguntase a la gente, a todos los que estamos en este salón de pleno, ¿cuántos no tienen coche? A ver quién levanta la mano, ¿no? Entonces, oye, esa hipocresía de venderme una idea, pero yo practicar la contraria, eso es lo que tenemos que denunciar. Por eso decía que la gente joven, yo creo que es la que se está dando cuenta de esto, ¿no? Porque ya no tiene esa libertad todavía de quien no está... Nos estamos dando cuenta, estamos formándonos para que dentro de 2 años se haga un cambio de la votación y estoy seguro, aunque también estaba seguro en las últimas, pero bueno, estoy seguro que con cosas que te voy a comentar después también va a haber un cambio. Tarde o temprano tiene que suceder. Sí. Pero claro, pero el fin del programa electoral de la legislatura de Sánchez no tiene que ser el fin. Yo creo que el fin está antes. Claro. Entiendo que el fin estará antes, o sea, no creo que salga más. Va a saltar los papeles con lo del número 1 y con, o sea, tiene que, o sea, Es ilógico. Ah, pero es lo que tú dices. ¿Cuántas cosas más tienen que pasar? no es por ideología. Pero Javier Oliver, o sea, claro, y yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Y entiendo vuestra frustración, que es la misma que la mía, ¿eh? Y que la de muchos. Pero vamos a dejar de quejarnos. O sea, quiero decir, que esta conversación está muy bien, vale, pero ¿y qué hacemos? Vale, ahora terminamos dentro de un ratito, ¿y qué hacemos? Pues eso es lo que hay que pensar, ¿no? Y es lo que a veces
yo veo que falta. Oye, ¿no? O sea, nosotros aquí en Santa Cruz, oye, pues tratamos de hacer muchas mesas informativas, cada vez hacemos como más actos, actos con gente joven que demandan, pues eso, oye, pues que venga alguien del Parlamento que nos explique y tal. O sea, hay que reaccionar y tenemos que empezar a utilizar las redes sociales para denunciar hechos concretos, ¿no? Lo que le pasa a uno. Oye, mira, que es que he ido a facultad esta mañana y me han tratado con el pronombre elle. O, bueno, pues decir, oye, mira, pues esto me ha pasado a mí esta mañana, menuda tontería. Y se supone que es catedrática de no sé qué. O sea, es decir, pues utilicemos los instrumentos que tenemos, que los tenemos. Porque al final, y es lo que hay que defender a capa y espada, es que la nación somos nosotros. No son los 350 que están en el Congreso de los Diputados, que los vecinos de Santa Cruz y que Santa Cruz es de nosotros, no de los 27 concejales que estamos ahí, entre los que me incluyo, ¿eh? O sea, quiero decir, pero yo soy muy consciente de que yo no voy a imponer un cambio en Santa Cruz si no es con el conocimiento y consentimiento de todos los chicharreros. Y eso es lo que se va perdiendo. Y contra eso es contra lo que hay que luchar. Ojo, con luchar me refiero con lo que hay que defender. Y esa es la parte que yo creo que tenemos que fomentar, ¿no? Y descubrir que sí tenemos capacidad. Sí tenemos capacidad para parar cosas. Sí tenemos capacidad para poder echarle en cara al político de turno que se cree que por ser alcalde, presidente del gobierno de España o concejal de determinado área, tiene la capacidad para hacer lo que le dé la gana sin que ni siquiera a lo mejor lo hubiese puesto en su programa electoral. O sea, y esas cosas, claro que tenemos capacidad. O sea, claro que tenemos capacidad de denuncia y de salir. Es a lo que te digo, si llega Abascal al gobierno y se hace presidente y hace todo lo contrario, lo que lleva hablando los últimos 8 años, yo le voy a caer encima como le caigo a Sánchez. Al que sea. Al que sea. Claro, porque al fin y al cabo yo voto por unos ideales que eso tiene que estar penado por ley. O sea, eso tiene que estar penado de que tú hagas otra cosa de la que prometes. Y no está. Y no está penado, ¿no? No está penado a día de hoy. No, hombre, no. Pues si no estaría ya... Tendría un sillón ya de Felipe II. Y no está. En plan, No me hagas decir cosas que no puedo decir. habría una sala VIP arriba. No, a ver, que es lo que te digo, que no hay que pensar esto, y mucha gente, como la que te vamos a comentar, unas amigas nuestras y amigos nuestros, que se están dando cuenta, no es por ser Sánchez o por ser el PSOE, es por no cumplir con la política que promete cuando se presenta a las elecciones. Que lo puedo echar en cara de Abascal, lo puedo echar en cara de todo. De todo. No cumplirlas con creces, además. Claro, pero tú puedes decir, yo voy a hacer esto, y al final no poder llegar a eso y llegar a una parte media en la que sea un consenso global, porque no puedes llegar legalmente a hacer eso. Te lo compro. Te lo puedo comprar. Sí. Esas modificaciones tienen que ser, ¿eh? O sea, es verdad que hay que aplicar el sentido común a todo esto. Siempre. ¿eh? O sea, hay cosas que... O sea, uno... La vivienda, oye, yo propongo esto. Ahora, construir vivienda no se construye en 2 semanas, ¿no? O sea, requiere un tiempo, requiere unos expedientes. O sea, insisto, si es que además a mí me gusta ser sincero. Cuando llevo poco tiempo en política, cuando me reúno con asociaciones, con vecinos en barrios y tal, yo siempre digo, oye, o sea, yo voy con la verdad, ¿eh? O sea, puede que les guste más, puede que les guste menos. No, pero es que aquí hay que hacer no sé qué tal. Digo, bueno, vean, pero eso requiere presupuesto. El presupuesto este año está cerrado. O sea, a mí me gusta explicar también la realidad de las cosas porque, oye, precisamente si estamos defendiendo que los 27 concejales o que los 350 diputados no pueden hacer lo que les da la gana, es precisamente también porque hay unas leyes que establecen procedimientos para que tratar de evitar que uno pueda hacer lo que le da la gana, ¿vale? Eso sin perjuicio de que luego pues Pedro Sánchez haga lo que le dé la gana en otros ámbitos, o Ábalos en otros ámbitos, o su mujer y tal. Pero ahí es donde tendrá que entrar la justicia y tendremos que denunciar a los trabajadores, ¿vale? Pero vamos a trabajar en mejorar eso. O sea, hay que trabajar por mejorar eso, ¿no? Pero desde luego lo que no podemos hacer es caer en la frustración y en la desesperanza de que como todo esto va muy lento, a ver si aguantamos. No, además ustedes son jóvenes. O sea, a mí ya me cuesta más salir a la calle los fines de semana, pero ustedes que son jóvenes, no se puede caer en esa desesperanza y hay que decirlo claramente. Miren, Pedro Sánchez dijo que nunca aprobaría una ley de amnistía y lo ha hecho. Y no solo lo ha hecho, sino
que eso implica que estamos a merced de lo que diga una serie de catalanes independentistas y que eso nos somete a toda una nación, ¿no? Pues sí, pues contra eso pues ya no te voto más, ¿vale? Pero eso hay que denunciarlo y hay que repetirlo, hay que no caer en la desesperanza, nunca. Tenemos... estaba buscando los datos ayer y dije, prefiero hacerlo para no estar aquí leyéndote datos. Somos el número 4 en deuda pública en Europa. Por la cola me refiero, o sea, el último. Número 4 en deuda pública por la cola. El número 1 por la cola, siempre, por desgracia siempre se habla por la cola, en paro juvenil. Sí. Somos el tercero por la cola en media de paro. Somos, con un gobierno progresista, feminista, somos el segundo país con más paro de mujeres en Europa. Somos, y 1000 datos más, ¿vale? Cuando llegamos a estos datos, cuando llegamos a este problema de deuda pública, cuando llegamos a toda esta problemática, ¿no? Como tal, ustedes se ven, o sea, Vox se ve con la solución, porque hay que concienciar al ciudadano de que si ahora Vox se alza con la presidencia, con pacto, sin pacto, con una nueva alianza, con lo que sea que se alce, la respuesta no es inmediata. O sea, estamos ahora mismo en un declive tal... Claro. Pongo referencia a Argentina. Argentina en 6 meses consiguió un superávit en la cuenta que lleva 120 y pico años de legislatura de Argentina, que nunca ha podido conseguir, a costa de que ha abolido todas y cada una de las ayudas. Tengo amigos argentinos que me dicen que la cosa está muy mal porque han quitado todo y cada uno de los pagos del Estado, porque a todo esto, con toda esta parafernalia de sermón que llevo hablando, quiero decir, en plan, esto conlleva, o sea, esto dentro de un tiempo, o sea, esto va a tardar. Esto, si se cambia, no vamos a poder ver un cambio radical. Vamos a tener mucha más penuria después, ¿eh? Claro, o sea, el razonamiento, para que lo entienda cualquiera que nos oiga, es cada vez que hablamos de que aumenta la deuda pública, significa lo mismo a que tú digas que aumenta tu deuda con un determinado banco. O sea, si tu deuda, la tuya, con un banco al que tú le pidiste un préstamo, va aumentando, porque o cada vez tienes que pedir más o porque no tienes capacidad de pagar los intereses, ¿qué significa eso? Que la van a heredar tus hijos. Que tus hijos van a heredar esa deuda. Entonces, cuando aumenta la deuda pública, significa que nuestros hijos, nuestros nietos, son los que van a tener que pagar esa deuda, ¿no? Y toda esta situación, en el fondo y no tan en el fondo, es consecuencia de años de política del Partido Socialista y del Partido Popular. Y ahora se va acrecentando porque cada vez más son los chiringuitos ideológicos de esta Agenda 2030. Acá tenemos un Ministerio de Igualdad. Cuando estaba Irene Montero en ese Ministerio de Igualdad, con un presupuesto, creo que fue 2023, que se había aumentado en 500 millones de euros, supuestamente para acabar con esta violencia de género. Tenía dos. Bueno, sí, por eso. No, por eso, pero vamos, fíjate, les concedo hasta eso. O sea, vamos, o sea, para que no nos puedan ni siquiera tachar de demagogos ni de estar mirando para otro. Es que ha sido el peor periodo de la historia para la mujer. Es que soltaron a violadores y a pederastas. Es que las políticas de este feminismo radical, promovido en parte por esta Agenda 2030, que lo que quiere es la división entre hombres y mujeres, es la peor etapa de la historia para la mujer. Sí, pero los bancos quedan preciosos pintados. No, sí, pero dilo. A ver, dilo, porque en el fondo ahí hilamos con... Es un ejemplo muy pequeño, porque pintar un banco estamos hablando de lo que cueste, pero es un ejemplo muy concreto de lo que decía Javier. Claro,
¿Se va a poder revertir la situación de forma inmediata? Pues mira, es evidente que no, porque todo requiere... La primera medida de eso, como la que dijo él, Pero recortar en gasto superfluo, en chiringuitos ideológicos... mira, aquí cada vez vio los semáforos. Sabía que ibas a decir lo de los semáforos. son Para poner a una semáforos- chica cogiendo a otra chica de la mano. Justo nos cogió lo de los semáforos a ti y a mí en Madrid. ¿Recuerdas? Yo me quedé ¿Te acuerdas? pálido. Y miramos y ponían 5 millones de euros, fue. Ponía el presupuesto justo. Y yo mirando y decía, esto, bravo, Fíjense la aplicación que sacó el Ministerio de Igualdad para dividirlo. para dividir las tareas del hogar, que se gastaron... ¿No lo viste eso? Menos mal que no lo vi. Sí, 217.000. sí, efectivamente, 217.000 euros y que no se descargó en España, vamos, no se lo descargó, iba a decir... Díselo a mis padres, que mi padre lleva todo el rato cocinando y limpiando mi casa porque mi madre trabaja más. Díselo a mis padres que se dividan ahora la tal. Entonces, pero esas cosas son las que van calando y son las que hay que empezar a combatir. Mira, el 28 de febrero hubo un pleno en Santa Cruz. Entonces, el Partido Socialista presentó pues, la moción que toca este año por el Día de la Mujer, ¿no? Como era el pleno inmediatamente anterior al día 8 de marzo. En esa moción llevaron 3 puntos. El primero era crear programas formativos solo para niñas, promoviendo, pues eso, para que estudien las niñas carreras en matemáticas, ciencias, ingeniería, etc. Claro, nosotros a ese primer punto, obviamente, fuimos los únicos que votamos en contra. Dijimos, oye, ¿y por qué no se le dan esos programas a los niños? O sea, a mí me parece muy bien que fomente, claro, o sea, fomenta pues para que todos conozcan esas carreras. Y claro, como además te lo venden, como que si el feminismo, como que si el año, como si hace años, pues eso, mire, ¿qué culpa tienen los niños de hoy? Que tienen 6, 7, 8, 12, 14 años. Oye, pues de lo que ocurría hace 60 años en España. Oye, no tienen ninguna culpa. O sea, que les está segregando, que les está separando, que les está señalando. O sea, otra propuesta, la segunda propuesta era la de crear los chiringuitos ideológicos en los colegios para la educación afectiva y sexual de los niños y lo de programas formativos para los padres para enseñarles a dividirse las tareas del hogar. Que obviamente, pues ¿No habías visto eso en serio? Normal. Era una aplicación, Estoy flipando, te lo prometo. 217.000 euros. También te digo, el que le hizo la aplicación es un máquina, ¿eh? Pues le levantó 217.000 euros. Presupuesto rápido así con un boli, ¿sí? Entonces, todas estas cosas son eso a lo que íbamos. Yo creo que ya la gente joven esta broma ya no la soporta, porque es lo que tú dices, que en el fondo es la experiencia que yo tengo en mi casa, ¿eh? En mi familia. O sea, en mi familia, bueno, una vez que me he metido en un jardín porque tampoco me apetece hablar mucho, pero saber que cuida a mi madre es mi padre. Bueno, es que me voy a arrepentir de decir esto. Pero En mi casa porque mi madre tiene una enfermedad desde hace muchísimos años, entonces a mí que no me vengan con las tareas del hogar, que no me vengan con lo que a mí me han enseñado mis padres, la que somos 4 hermanos y una hermana, que no, o sea, que se metan sus historias en su cabeza y en sus reuniones de Podemos y que griten lo que... Pero yo creo que la gente joven eso ya lo ve. O sea, ve lo que le cuentan unas cosas y las reales que viven. Y eso yo creo que es la esperanza para el cambio. Perfecto. Y para concluir esto, va a ir alargando, pues ya me dicen atrás que estamos excedidos. Quería hacerte 3 preguntas, recursos que puse aquí, preguntas frecuentes, de problemas en mi cabeza. Mira, yo pienso que Feijóo hizo una cosa muy mala, y es demonizar a Vox de cara a unas elecciones en la que era su único aliado. Yo pienso que ese fue un error fundamental. Fundamental. Y ahí critico a Vox en el sentido de que pienso que con Alvise Pérez está haciendo lo mismo. ¿Por qué? Te explico. Para mí, es mi manera de verlo, es mi forma de verlo. Para mí Alvise hoy día está siendo líder en redes, líder en su círculo donde más se ha podido mover, donde más se ha podido formar.
En redes sobre todo. En redes sobre todo, ha sido líder en todo eso. Y guste o no, porque claro, a la gente del PP no le gustará los del PSOE no le gustará a Vox no le gustará al otro. Me parece perfecto. Es totalmente entendible. Es totalmente entendible, porque a lo mejor no usa las maneras, porque yo he escuchado un montón de cosas que dicen de Albici, de que no usa las maneras de que tal, lo que sea que haga. Eso es su pelea, ¿no? Pienso que ahora mismo lo que dijo él se lo compro, que es llave de gobierno, 100%. Yo creo, tuvo 800.000 votos en las europeas. 800.000 europeas, que votó el 42% de la población española. Suele votar el 46, el 60, si no me equivoco, para las generales de España. Estamos hablando de que si sigue, que creo que ha subido más, intención de votos, creo que ha subido más, por la gente que escucho, y mucha gente excluida de izquierda se está yendo para allí, que ya no está gustando ni está comprando ese partido, la movida de la izquierda, está comprándole su voto. Y yo vaticino que puede tener entre 1,5 millones y 2 millones. Fácil, ¿eh? Fácil. Yendo a ese punto, yo critico que Pedro Sánchez el otro día dijera que los votantes de Vox eran, ¿cómo era? ¿Cómo dijo? Incultos, no, bueno, que les insultó a los 3 millones, 3 millones y medio de votantes de Vox de la calle. Pienso que tampoco hay que menospreciar a esos 2 millones de votos que va a tener, 1,5 millones que va a tener Albici. Y creo que el principal hito que tiene que conseguir los políticos españoles es sacar del partido a Sánchez, sacar del poder a Sánchez para mí. Creo que ese es el principal hito. ¿Por qué no se está trabajando en eso a nivel global? Los tres, que pienso que PP, con su volada que tenga, Albici y ustedes son los que están intentando sacar a lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Aunque Albici todavía no es partido español, no, ya le dieron la carta, creo, el otro día lo publicó. No sé. Para poder votar. Entonces, ¿no crees que ese es el camino? Mira, Javier, hay dos cosas. Una, al votante no se le puede faltar el respeto nunca. Vote a uno, al otro, al de al lado o al de más allá. Ese punto número uno. Y por tanto todos merecen su respeto. Y dos, Vox solo está centrado en acabar con las políticas socialcomunistas que están representadas por el Partido Socialista, por Sumar, por Podemos y por todos esos. Y todo aquello que sea distinto de eso, pues será algo que sume. Sumará a eso. O sea, sumará a eso. Pero desde luego tampoco vamos a desviar nuestra atención a eso que no sea nuestro objetivo. Por eso nunca se entendió por qué en unas elecciones generales pues el mensaje electoral no era, por parte del Partido Popular, no era acabar con esas políticas socialcomunistas, sino virar la escopeta para alguien que no ni estaba en el gobierno ni tenía. Y eso es lo que Vox va a hacer. O sea, Vox va a dirigirse o va a luchar en los juzgados, en los salones de pleno, en el Congreso de los Diputados, para poner en cuestión las políticas socialcomunistas que llevan a cabo esta gente de la que hemos hablado, ¿no? El Partido Socialista y compañía. Y ya está. O sea, y ya está. Y ese es el único objetivo. Le preguntaba una radio, creo que seguramente prensa seguramente sabrá de lo que hablo. Le preguntaban el otro día a Abascal en una entrevista a una tele de Argentina, diciendo, en todo el mundo últimamente la división de pensamientos es tal, ¿no? Que nunca se va a poder gobernar con mayoría absoluta como se hacía antes. Gracias a Dios. Gracias a Dios, porque ya vimos que no era viable. Lo que han hecho Milei, lo que ha hecho Meloni, lo que ha hecho tantas y tantas organizaciones conservadoras que están en su pico ahora mismo en Europa, le decía la entrevista, que es lo que iba con lo de prensa, le decía en la entrevista a Abascal, le decían, se habla de que se pueda firmar o conceder una alianza popular, una alianza conservadora para que dirigentes de tal, como se ha hecho en otros países, para no enredarme mucho, que me estoy enredando un montón,
No, no era así. Para sacar a todas las cabezas de partido y dejarse de pensar en separar más a la población y decir, vamos a juntarnos para hacer un propósito único, que es sacar ahora mismo, como decías tú, el gobierno que tenemos hoy día. Después ya nos pelearemos para decir quién vota a quién o qué vamos a hacer con cada uno. Pero yo creo que nos estamos desenfocando en ver más privadamente lo que cada partido quiere promulgar que intentar sacar a Sánchez de eso. Y se lo ponían y me decía Pascal, ya se verá lo que se va a hacer, no sabemos lo que se hará, Efectivamente. lo que sabemos que se hará, pero no podía vaticinar que va a acabar, porque lógicamente nadie va a querer que acabe Vox, que acabe PP, que acabe quien sea, sino que se junten para un bien común. ¿Lo ves viable eso? Javier, pero si es que en el fondo es lo que hemos vivido en estos meses. Y yo creo que Vox, precisamente Vox, es el ejemplo de la generosidad. Cuando tuvo que apoyar gobiernos autonómicos, ¿quién apoyó esos gobiernos autonómicos? Vox. Vox ha sostenido a presidentes del Partido Popular en las comunidades autónomas, en Murcia, en Castilla y León, en Valencia. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que Vox también, oye, hay que ser un poco, o sea, hay que tener un poquito de dignidad y es lo que hizo Vox, que fue tragar, 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 hasta que ya el Partido Popular decidió cruzar una línea roja que estaba perfectamente delimitada en el pacto de gobierno. Entonces, Y se salió, oye, sí. pues te sale. Y me pareció muy bien, porque Pero ahí demuestras ¿qué está ocurriendo en Valencia? que no quieres por dinero. ¿Pero qué está ocurriendo en Valencia? Que hay que apoyar a unos presupuestos y una modificación pues, de presupuestos, adaptarlos a la situación de, pues, como consecuencia de la Dana en Valencia. ¿Y quién es el que está allí? Vox. O sea, entonces, yo entiendo lo que dices, pero oye, es que eso ya lo estamos haciendo. O sea, es que Vox ya lo está haciendo. Vox ahora mismo es el partido más generoso que hay. Ha aceptado siempre estar en segunda línea. En Baleares, ni siquiera Vox está en el gobierno de Baleares. Y sin embargo, pues apoyó la investidura de la presidenta del gobierno balear. Entonces, lo que Vox va a hacer es seguir trabajando con ese objetivo. Con ese objetivo. Y analizando ya las circunstancias concretas, después de unas elecciones, pues sean generales, autonómicas o municipales, oye, pues valorará cómo seguir avanzando hacia el objetivo final, que en el fondo no, es sí, acabar con las políticas de Pedro Sánchez y de la izquierda radical, pero que en el fondo es el bienestar de los ciudadanos, el bienestar de los españoles, el bienestar de los chicharreros en el caso del Ayuntamiento de Santa Cruz. Ese es el único objetivo. Y por tanto, todo aquel que sume en esa dirección, oye, pues ya cuando llegue el momento de ver cómo se sigue avanzando, oye, pues se afrontará y se pondrá la solución. Pero pero yo desde luego, Vox tiene que decir cuál es su mensaje. Y solo Vox puede decir cuál es su mensaje. El Partido Popular tendrá que decir cuál es el suyo. Y el vice tendrá que decir cuál es el suyo. Y tendremos que seguir adelantando, pues eso, comentándolo, hablándolo. Pero yo con eso, oye, y ya. yo solo espero que cuando llegue el momento es en el que digan su mensaje, sea un mensaje conjunto, porque creo, mi opinión personal, creo que no va a poder liderar uno sin el otro ni el otro sin el uno. Los tres. Feijóo, si Dios quiere, no estará al frente, ojalá el día de mañana, pero Ayuso, Feijóo, quien esté al frente del Partido Popular, Vox y Albize. Van a tener que pelearse los tres. Van a tener que pelearse los tres. Y Ahora, cuando termines, le das el currículum. que eso, van a tener que pelearse los tres y van a tener que hacerlo. Yo espero que sea de la mejor forma y no haga otra vez Feijóo lo que hizo en las otras generales. Y para concluir, lo tuyo. Ah, bueno, sí, Sí, hacemos, claro. hay tiempo. Sí. Sí. Cámaras, los Son 10 minutos, ¿eh? Venga, te lo juro, ¿eh? Te lo prometo. Son 10 minutos. Está acabado a gusto, ¿eh? Hay unas amistades que nos han dicho que no, o sea, que por ejemplo no votan a Vox por X cosas, ¿no? Esto es lo que venimos hablando antes, de que cada vez más personas se dan cuenta de la problemática que hay en la izquierda y de que no están de acuerdo con las cosas, como tú dices, que nos cuentan y no lo vemos en nuestras vidas, y que han sido votantes de izquierda siempre, pero últimamente están pensando en el voto a vuestro partido, pero tienen algunas cuestiones que les gustaría que respondiesen si fuera posible.
Por ejemplo, le hago una de las preguntas que nos llegaron. Una de las preguntas es, por ejemplo, ¿cuál es el argumento real para eliminar leyes de protección específicas para el colectivo LGTBIQ+? ¿No crees que eso los deja más vulnerables? Pero ¿y cuáles son esas leyes que... O sea, a ver, o sea, Esa es la pregunta que nos hacen. claro. ¿Cuál es el argumento para eliminar la protección de las leyes específicas del colectivo? Pero ¿qué derecho no tiene una persona? O sea, yo creo que aquí lo que... Vamos, y además que lo digo abiertamente, si es que lo que hace la izquierda precisamente es dividir. Y es pues lo mismo que va pasando con la Agenda 2030, va lanzando ideas que en el fondo son negativas. Es que si votas a Vox van a acabar con los derechos LGTBI. Pero no, pues es que precisamente lo que defiende Vox es que me da igual con quién vaya a su casa uno tal, que no es relevante, o sea, que nos da igual, que nosotros defendemos al ciudadano, que defendemos al español, a todos por igual, tal y como dice la Constitución, con independencia de su raza, de su sexo, de su género, de su identidad sexual. Artículo 14. Y además, fíjate, es que no me has hecho esta pregunta y ¿qué he dicho yo antes? Me genera rechazo hablar de colectivos, que no, que son personas que son españoles, que la única bandera que tenemos que tener es la bandera de España, que es la que nos hace a todos iguales, a todos con los mismos derechos, con las mismas obligaciones y con los mismos deberes. No hay ningún derecho que pueda tener el derecho al acceso a la vivienda. No se puede más. Eso sí que podría ser constitutivo de delito, que te pregunten o que condicionen ese derecho al acceso a la vivienda si tienes profesas una determinada religión, ideología, sexo, identidad sexual. El derecho al trabajo. Es que no puede estar condicionado por tus circunstancias personales, ni por tu ideología, ni por tu orientación. Es decir, precisamente lo que estamos es acabando con todo eso que lleva su negocio. Mira, todo este negocio, pues también existe el negocio en torno al LGTBI. Una de las directivas del Ministerio del Interior se le hizo renunciar. Yo es que ya voy perdiendo la noción del tiempo, pero yo creo que se estoy hablando de un año para acá. Claro, tenía una empresa, ella con su pareja, mujer, habían montado una empresa, pues eso, el ejemplo de chiringuito, para dar clases, charlas y tal en los centros públicos. ¿Quién es una directiva, o sea, una pues, directora general, no sabría decirte el nombre ahora, del cargo del Ministerio de Igualdad? Habían montado su empresa y quiénes eran, con qué administraciones públicas habían contratado para dar esas charlas y por tanto cobrar dinero, con ayuntamientos del Partido Socialista. O sea, esto es todo un negocio al que lleva toda esta idea pues LGTBI, pero como si hablamos del LGTBI, como si hablamos del feminismo, como si hablamos de animalista, como si hablamos de cualquier cosa que se hablen de colectivos. Oye, no, los derechos para todos por igual, sin distinciones. No hace falta distinguir ni crear colectivos ni hacer víctimas a nadie. Es más, a mí esa pregunta me llama un poco la atención, la puedo entender, pero me llama la atención porque, oye, ¿y qué pasa? ¿Que hay alguna incapacidad por ser Claro que no. Se trata mujer? como tal ante la ley. ¿Hay alguna incapacidad? Se trata como tal ante la ley. Yo siempre lo he dicho. Bueno, tratan a la mujer hoy a ver, día. en el momento en el que tú me dices que para ser... Tratan a la mujer o a la homosexual hoy día como si tuviera una discapacidad o algo. Por Porque eso. por ley hay cupos para ellos específicos como si ellos no fueran Claro, como si personas adultas y como conscientes si no de poder- fuesen capaces. Y, oye, y eso, o sea, de verdad, porque a lo mejor no le ha gustado mi respuesta, pero de verdad que no es por una cuestión LGTBI o no LGTBI, es por una cuestión superior. Es que, oye, es que al final eres persona y tienes plena capacidad y debería uno sentirse orgulloso por tener plena capacidad para ejercitar este derecho, para acceder a un puesto de trabajo, para poder estudiar la carrera y ser el mejor de nota. O sea, y eso no afecta o no depende, no va a depender de tu orientación, de tu capacidad, de tu sexo, de tu...
Sí, totalmente clara la respuesta. Sí. ¿Da tiempo a otra? ¿Tipo una? Una última. Por ejemplo, dicen por aquí también, ¿por qué Vox quiere derogar la ley de violencia de género? ¿Qué alternativa propone exactamente para proteger a las mujeres maltratadas? Pues aplicar el Código Penal, endurecer las penas. Es que la ley de violencia de género es otra... mira, la ley de violencia de género lo que hace primero es eliminar la presunción de inocencia. Tema importante, ¿eh? Tema importante porque es fundamento de un Estado de Derecho, ¿eh? La presunción de inocencia. Y es, vale, no es que lo elimine, pero un poco le da la vuelta. O sea, hay una especie de presunción de veracidad de una determinada denuncia en función de del sexo. Sí. Y luego, por tanto, ya indirectamente se está señalando al hombre como culpable. 2. Si queremos igualdad, que la queremos, o por lo menos yo quiero igualdad, la real, la verdadera, la efectiva, ¿por qué hay distintas penas en función de quién sea el agredido y quién sea el agresor? Es más, de verdad que cuando hablamos de una agresión, tenemos que ponerle un adjetivo calificativo. O sea, el que agrede, mano dura con el que agrede. Y ya existen los Ya agravantes, está. ¿no? Y me da igual quién sea el que recibe la agresión o el que agrede. O sea, mano dura con el que agrede. Y entonces Vox, sin embargo, lo que siempre ha propuesto es el incremento de penas, el endurecimiento de las penas, y sin embargo por ahí no pasa. Por ahí no pasan. Entonces, oiga, y bueno, ya si hablamos de la ley del solo sí es sí, precisamente decir que esos que promueven estas leyes discriminatorias, ¿no?, que distinguen por razón del sexo, sean los que han puesto en la calle y han hecho disminuir penas a violadores, agresores sexuales y pederastas hombres, que casualmente es lo que Vox dice contra es que esas personas, precisamente lo que tendrían que tener es todavía una mayor pena de prisión. No salgan nunca, sí. Para mí, Entonces, no es una cuestión de porque es que ustedes quieren dejar desamparadas a las mujeres. No, es que esas leyes están dejando desamparadas a las mujeres. Es que esa ley está aprobada bajo una ideología totalitaria que lleva a aquellos que piensan que defienden esa ideología a hacer barbaridades como la ley del solo sí es sí. Y entonces, frente a la agresión, pues tolerancia cero, como dice la televisión. 100%. Tolerancia cero. Pues creo que están bastante contestadas las preguntas y Y de verdad, muchísimas gracias Muchísimas gracias. por habernos dado este ratito que a mí me encanta. ¿Cómo? Sí, espero que el que está con la cara amargada detrás que va a editar ahí me está mirando muy mal porque llevamos mucho tiempo, pero lo siento, era necesario. A correr. Y nada, muchísimas gracias de verdad, espero que todo sea fructífero, haya luz al final del túnel, que creo que es la tesis de este podcast. Y muchísimas gracias, espero vernos pronto, espero que alguien más ceda y poder hablar de los problemas de Tenerife como tal, y alguien más ceda de otro partido. aquí estamos para el que quiera. Que el altavoz está abierto y hay más micros, ¿verdad? Sí. Pues ya está. Pues nada, Muchísimas gracias, de verdad. muchas gracias a ustedes. Esperamos verte pronto.